Un grupo de reporteros intentaba filmar y entrevistar al protagonista mientras afuera hacía buen tiempo. Al cazador Juno Kim le preguntaron cómo se sentía al convertirse en el primer cazador de rango SSS del mundo. Se había convertido en el cazador número 1 en menos de un año y había ascendido a la cima de las clasificaciones mundiales, lo que despertó un gran interés público. También se habían enterado de que el protagonista había recibido una oferta de la Asociación de Cazadores. La brillante luz que provenía del portal se extendió entre el público junto con los reporteros y otros cazadores. A Juno Kim le preguntaron qué consejo les daría a los cazadores más jóvenes. El protagonista de cabello oscuro avanzó sin revelar su rostro bajo su largo flequillo. Hacía mucho tiempo que no ocurría una operación como esta y él no recordaba habérselo contado a nadie. Los emocionados reporteros acercaron sus micrófonos a la estrella principal de la noche. Hicieron varias preguntas sobre la selección de cazadores y diversas relaciones, pero a él no le interesaba mucho eso. Comprendió que esta era una oportunidad que no podían perderse. El protagonista dirigió una mirada severa a los paparazzi, diciendo que no tenía tiempo y que en ese momento solo estaba concentrado en la incursión. Los reporteros bajaron la mirada de inmediato, ligeramente decepcionados, ya que esa era la respuesta que esperaban. El protagonista entreabrió ligeramente los labios, perdido en sus pensamientos. Comprendió que su aparición en los medios era un verdadero regalo para los reporteros y pensó en algo que aún pudiera complacerlos esa noche. Juno Kim estaba rodeado por sus compañeros de equipo frente al portal y declaró amenazadoramente a los reporteros que tenía noticias de las que no albergaba dudas. El protagonista frunció el ceño y enseñó ligeramente los dientes. Explicó que su equipo siempre priorizaba la seguridad de los residentes por encima de todo, y que esto permanecería sin cambios. El joven con capa estaba a punto de marcharse mientras los reporteros lo observaban conmocionados. El líder de los cazadores explicó que era hora de irse, pero los reporteros pensaron que el cazador número 1 era de alguna manera diferente a los demás. Sabían que era alguien con quien podían hablar y lo consideraban el mejor cazador, a pesar de su frialdad. Sabía que esta frase sería suficiente para mantener su imagen positiva durante un tiempo. Juno Kim se quedó un poco atónito cuando escuchó una pregunta de un reportero detrás de él. Se giró hacia el cazador y le preguntó qué podía decirle al público sobre el ataque al equipo de limpieza. Inmediatamente se giró hacia los reporteros con una mirada furiosa. Vio una imagen sombría en su mente, mirando con sed de sangre al hombre herido. El reportero señaló que estaba hablando de un ataque a uno de los miembros del equipo de limpieza, añadiendo que había lanzado al hombre contra una pared. El protagonista miró de nuevo a los reporteros, conmocionado, tratando de averiguar cuál de ellos conocía tal noticia. El joven de cabello oscuro con chaqueta parpadeó sarcásticamente, rodeado de paparazzi. Respondió irónicamente que entendía que Juno Kim iba a fingir que no sabía nada, pero que él había oído algo. Añadió que el hombre golpeado por el cazador era un conocido suyo. El joven de la chaqueta roja enseñó los dientes sarcásticamente. Dijo que, después de todo, el cazador número 1 era simplemente magnífico. El mismo joven miró maliciosamente al protagonista, asomándose por debajo de su flequillo. Señaló que Juno Kim había golpeado a un hombre lo suficientemente mayor como para ser su padre y no escribió sobre ello en ninguna parte. Mientras el protagonista miraba a la multitud, los reporteros comenzaron a discutir con entusiasmo la noticia que acababan de escuchar. El personaje principal miró fijamente al joven, sumido en sus pensamientos. Inmediatamente se giró y estuvo a punto de abandonar la multitud en dirección al portal, añadiendo que la noticia eran solo rumores. El joven gritó detrás del protagonista que, en cualquier caso, le deseaba buena suerte, llamándolo el cazador número 1 del mundo. Los cazadores, atónitos, siguieron a su líder, que parecía muy enfadado. Fueron transportados a la Asociación Coreana para la Gestión de Dimensiones Sobrenaturales. Consistía en 2 edificios altos conectados entre sí. Esta era la asociación, una organización para proteger al Estado y a los ciudadanos de las mazmorras y los monstruos. Una multitud de civiles corría temerosa de los monstruos sanguinarios. Esta asociación reunía a personas con habilidades inusuales y se dividía en 4 equipos. Un grupo de personas trajeadas estaba sentado a una mesa discutiendo noticias sobre monstruos. Entre ellos había un grupo de trabajo que realizaba incursiones prácticas. En términos sencillos, se les llamaba cazadores. Una bota pisó la cabeza de un monstruo muerto. Entre los cazadores, el primer grupo de trabajo era considerado el equipo más elitista. El protagonista caminaba con el ceño fruncido por el campo de batalla en medio de nubes de polvo. Había una tasa de éxito del 100% en la limpieza de mazmorras y los miembros del equipo eran cazadores de alto rango. Juno caminaba adelante con la cabeza gacha bajo un cielo nublado. Él era el líder de este equipo. El protagonista cogió su teléfono y vio una publicación con su foto. Comenzaron a llover un aluvión de preguntas y comentarios sobre las noticias semanales. Había comentarios furiosos sobre la reciente conferencia donde había surgido la desafortunada noticia sobre la agresión.
Un vídeo de su revelación había sido publicado en la plataforma de streaming. También había muchos comentarios de gente decepcionada con él. Afirmaban que había abusado de su poder. El cazador miró el teléfono y se enfureció, enseñando los dientes. Una mujer de cabello castaño sentada a su lado notó que Juno estaba muy molesto por las noticias sobre él. Ella le preguntó qué le había pasado, ya que la incursión había sido un éxito. Él respondió sarcásticamente que ella podría haberlo adivinado por sí misma, ya que él había pedido que nadie se enterara de esa noticia. La chica conducía mientras el protagonista iba sentado detrás de ella, cada vez más furioso. Ella dijo que sí, y él inmediatamente comenzó a gritar sobre la filtración de información, porque ahora la noticia estaba en internet y causando revuelo. Su coche negro circulaba por una autopista concurrida. El cazador no entendía de dónde había salido ese reportero, pensando en los diversos medios de noticias semanales. La morena respondió que el joven no era un reportero, sino un ciudadano común. El protagonista frunció el ceño, mirando al frente a través de su flequillo. No entendía cómo era posible, ya que una persona común no podría haber sabido de ese incidente. La morena recordó la imagen del joven, junto al cual también estaba su padre. Explicó que el joven era el hijo del mismo hombre al que había golpeado. Era el hijo del líder del equipo de limpieza de mazmorras. El cazador estaba indignado y se sujetó la cabeza con frustración por la situación. La conductora añadió que el problema no era solo esa noticia. La chica levantó las cejas y desvió la mirada con cautela. Señaló que varios testimonios sobre incidentes pasados estaban saliendo a la luz en la sociedad, y que la situación probablemente solo empeoraría. Pensó que Juno debería descansar en casa por ahora, considerando todas estas noticias, ya que no tenía planes en ese momento, y dijo que serían unas cortas vacaciones. El cazador enseñó los dientes, mirando al frente con una expresión sanguinaria. Se giró hacia una chica llamada Lee, que era su directora. Dijo que odiaba más que nada a la gente que se interponía en su camino. Ella comentó que lo sabía muy bien. Él respondió de inmediato que, en ese caso, ella debería solucionar el problema rápidamente, porque si esto continuaba, sería el fin de su reputación. Lee miró por el espejo retrovisor y vio al cazador furioso. Respondió que intentaría resolver el problema. Juno suspiró y cerró los ojos, diciendo que estaba hablando con un robot. Decidió cambiar de tema y preguntó qué había dicho el presidente de la asociación. Estaban sentados en esquinas opuestas del coche. Lee conducía por la izquierda y él estaba a la derecha en el asiento trasero. Ella respondió que no había nada especial que decir, ya que planeaba contratar cazadores extranjeros y probablemente estaba esperando que la situación se calmara un poco. Al protagonista le pareció gracioso, porque el presidente no había dicho nada simplemente porque no quería tratar con él. Se preguntó si el presidente dejaría de comunicarse con él por completo. El protagonista se imaginó a sí mismo dándole la espalda al presidente. Sonrió con desdén al pensar que le había hecho ganar mucho dinero, y que si el anciano seguía actuando así, tampoco lo toleraría. La morena sujetaba el volante, mientras Juno se cruzaba de brazos formando una valla. Ella volvió a preguntar por ese momento, y él respondió de inmediato que sonaba como un robot. El cazador frunció el ceño, mirando al frente. Lee respondió que no pasaría nada terrible porque, a pesar de la opinión pública, su clasificación seguiría inalterable. Él entendió que eso era natural. Juno estaba en el coche con los brazos cruzados. Después de ver todo aquello tras la incursión, estaba tan enfadado que temblaba. Recordó haber golpeado la tubería con rabia mientras sus compañeros de equipo comentaban la noticia con preocupación. No iba a dejarlo pasar. Quería encontrar a ese reportero, pero los miembros del equipo lo detuvieron mientras lo obligaban a subir al coche y lo enviaban a la asociación. Golpeó la pared con rabia. Se había calmado un poco, pero su ira no había desaparecido por completo. Se recordó a sí mismo en la alfombra roja. La multitud, fans emocionados en segundo plano. Gritaban que era su salvador y el mejor cazador. Era el cazador más joven del país, el primer S de la categoría SS, el número 1 en cualquier clasificación. También había recibido una oferta de la Asociación Internacional de Cazadores. Había logrado en un instante lo que normalmente llevaba años. Estaba muy enfadado y miraba al frente con una mirada sanguinaria enseñando los dientes. Sería extraño si no estuviera enfadado por la situación. Levantó el labio y siguió sonriendo amenazadoramente. No entendía cómo se habían atrevido a bloquearlo. El protagonista abrió un ojo para mirar a la directora. Ella le preguntó por qué actuaba de esa manera. La chica de cabello castaño se sorprendió un poco al ver a Juno tan molesto por la situación. Él explicó que el presidente había sido el primero en interferir con él. Le preguntó de qué trataba todo aquello. El grupo de 4 conserjes estaba en un lugar polvoriento. Le explicó que se los había encontrado personalmente. El protagonista miró enfadado por la ventana del coche. Respondió que no sabía nada y que no recordaba nada. Su coche estaba adelantando a varios camiones en la carretera. Concluyó que una vez que llegaran a la asociación, necesitarían encontrar a ese tipo. El protagonista estaba a punto de cruzarse de brazos, aún enfadado.
Le pidió a la directora una foto de él y explicó que todo tenía que resolverse discretamente antes de que estallara un escándalo. Los faros de un camión brillaban intensamente a lo lejos. Ella accedió a la petición del cazador. Le miró hacia atrás y vio a Juno con los ojos cerrados. Estaba triste porque todo el mundo estaba cansado de él porque había tantos idiotas alrededor. De repente, sus ojos se abrieron y frunció el ceño. Un camión enorme se acercaba, sus faros cegadores. Se quedó helado al instante, dominado por el miedo. Delante de su coche, un camión cambió de carril y emitía humo. Había poca distancia entre los vehículos. Juno extendió la mano con su habilidad y evitó el desastre. Había recibido la habilidad de tiempo excedido y la activó. Su coche se desvió de la furgoneta con la ayuda de un aura azul. El protagonista miró al frente a través de su flequillo, decepcionado. Se dio cuenta de que si hubiera tardado un segundo más, su sangre habría pintado el asfalto, ya que ese camión no tenía intención de detenerse. Otros 2 camiones se dirigían hacia la furgoneta. El protagonista supuso que el conductor estaba borracho. La morena se inclinó hacia adelante sobre el volante, agitada. No sabía qué estaba pasando. Su coche se detuvo bruscamente en el arcén. Comentó que ya estaba de mal humor y luego pasó esto. Salió del coche y se dirigió hacia el camión, tratando de entender qué le había pasado al conductor. De repente, el suelo se agrietó cerca del pie del protagonista. Un montón de esposas brotaron del suelo e intentaron agarrar a Juno. Empezaron a encadenarlo y él se puso furioso. Frunció profundamente el ceño y enseñó los dientes mientras miraba su mano. Se dio cuenta de que era un dispositivo de contención superpoderoso porque no podía moverse. El mismo camión con las luces encendidas todavía se acercaba al cazador por detrás. Estaba realmente enfurecido, cegado por las luces. Apretó fuertemente los puños, tratando de liberarse de las ataduras. No podía usar sus habilidades en esa situación. El camión embistió al cazador por detrás. Le brotó sangre de la boca y jadeó, indefenso. Otro camión venía de frente, con la intención de rematarlo. Los 2 camiones chocaron y se suponía que iban a aplastar su cuerpo. Ocurrió una poderosa explosión en la carretera por el impacto. Cenizas y fuego estallaron en el aire. La silueta negra del protagonista se encontraba en el epicentro de la explosión. Estaba de pie con la cabeza gacha, justo en medio del fuego. Sonrió irónicamente y bromeó diciendo que hoy era definitivamente un mal día para él. Juno miró al frente con sus ojos rojos sanguinarios sonriendo. Se preguntó quién se había atrevido a atacarlo. Un ejército entero de fuerzas especiales le apuntaba con sus armas y se preparaba para disparar. Comenzaron a disparar desde todos lados mientras él estaba en las llamas. Cerró los ojos de los que goteaba sangre negra. Se dio cuenta de que era un ataque bien planeado y que un cazador ordinario no habría sobrevivido. Habría sido una muerte instantánea. El cazador estaba de pie con sables de luz frente a 2 monstruos. Ya había luchado en miles de batallas. Una horda de monstruos furiosos intentó cargar contra el protagonista. Había luchado muchas veces en mazmorras, siempre al borde de la vida y la muerte. El protagonista miró furiosamente a los monstruos. Balanceó su espada y los rebanó. Se consideraba el más fuerte. Su espada había cortado hábilmente a muchos monstruos. Sabía que definitivamente no moriría por un ataque humano. Se recordó a sí mismo arrodillado con sables de luz. Ahora estaba arrodillado rodeado de soldados armados. Pensó que se había considerado el más fuerte. Hasta ese momento, un arma le apuntaba a la cara. Vio un arma con una luz azul. Un soldado de las fuerzas especiales le apuntaba con un arma de luz azul. Era un titanio, un arma superpoderosa utilizada para despejar mazmorras. Miró irónicamente el arma que le apuntaba a la cabeza, sangrando. Respondió que era un poco peligroso. Ese soldado le disparó al cazador en la cabeza. Apareció una notificación diciendo que sus pulmones, corazón, hígado, cerebro y otros órganos habían sufrido daños mortales. Una segunda notificación calculó la probabilidad de resurrección. Su cabello estaba esparcido sobre el suelo empapado en sangre. Apareció una notificación confirmando que se había verificado la causa de la muerte. Su cuerpo sin vida y ensangrentado yacía en la fría carretera. De repente, apareció una onda de aire cerca del puente. Su cuerpo cayó al espacio azul junto con los escombros. Apareció un aviso de que se habían cumplido las condiciones para adquirir una habilidad oculta como resultado de la muerte. Levantó su mano ensangrentada. Apareció una carta en el espacio frente a su cuerpo flotante. Es una habilidad de karma oculta. Apareció un aviso con esa habilidad de karma oculta, gracias a la cual fue enviado de vuelta 10 años en el tiempo. Era una gran ciudad costera con el atardecer de fondo. Su profesión al regresar se determinaría en función del karma de su vida pasada. El hombre sostenía una bolsa con los restos de un monstruo. La definición de profesión estaba en marcha. A sus pies había una bolsa con la cabeza de un monstruo en la mano. La definición de profesión se completó. El protagonista se puso las manos en la cintura y miró al frente.
Un grupo de conserjes estaba limpiando los restos de monstruos de la zona. Los conserjes intentaban terminar porque solo quedaban 45 minutos antes de la siguiente mazmorra. Alguien ordenó al protagonista que moviera rápidamente los cadáveres de los monstruos al horno. Empezaron a aparecer notificaciones. Su profesión estaba ligada a la Asociación Coreana para la Gestión de Otras Dimensiones, y se convirtió en miembro del equipo de limpieza de mazmorras. El joven Juno Kim miró hacia arriba profundamente, dándose cuenta de su situación. Después de un flashback, nuestro protagonista se despertó repentinamente en la cama. Se sentó con una mirada irritada, dándose cuenta de que había tenido un sueño estúpido. Su mano descansaba sobre la manta. Se preguntó cuánto tiempo había estado dormido, ya que todo su cuerpo estaba entumecido. Juno Kim miró al frente a través de su flequillo, atónito. Vio una habitación destruida y llena de basura delante de él. No entendía dónde estaba. En la esquina de la habitación, había 2 bolsas de basura atadas. El cazador se dio cuenta de que incluso un establo de cerdos se vería mejor que aquel armario. El protagonista entendió que ese lugar no podía ser su apartamento. En la habitación había un inodoro sucio y desgastado. Se dio cuenta de que era un baño incluso más pequeño que el de su casa. Recordó la imagen de la directora Lee, que parecía agotada. El protagonista notó que esta no podía ser la casa de la chica de cabello castaño. Pensó que incluso si el mundo entero colapsara, Lee nunca lo llevaría a su casa. El protagonista miró hacia otra habitación a través de la pared. Intentó entender qué clase de lugar era ese. Frunció el ceño, mirando al frente, intentando notar algo. Apareció una notificación que indicaba que el hecho de la muerte había sido confirmado, y como resultado de la muerte, se habían cumplido las condiciones para adquirir una habilidad oculta. El protagonista recordó el momento en que su cuerpo cayó por el espacio. Se tocó la cabeza con expresión de disgusto. Se dio cuenta de que decía que la muerte había sido confirmada. No entendía qué clase de absurdo estaba ocurriendo a su alrededor. Miró al frente, atónito ante su reflejo en el espejo. Era el mismo de hace 10 años, o más precisamente, Juno Kim a los 28 años. Se quedó mirando el espejo en estado de shock, irritado y tratando de entender qué estaba pasando. Abrió la boca y estuvo a punto de abrir el sistema. Apareció una carta con una habilidad de karma oculta. El protagonista miró la carta, conmocionado. Era una habilidad oculta, y su principal condición de adquisición era la muerte. Debido al efecto de esa habilidad, había regresado 10 años en el tiempo, y era imposible cancelarla por sí mismo. Cayó hacia atrás en estado de shock al leer la carta. Se dio cuenta de que esto no era un sueño. Se rió sarcásticamente, dándose cuenta de que realmente había muerto. Gracias al efecto de la habilidad, la carta le concedió una nueva profesión. Enseñó los dientes con indignación. A los 18, se convirtió en cazador, y a los 28, había alcanzado el nivel 0. En ese momento, era el 22º del país y el 525º del mundo. Hace 10 años, aún era un cazador. Su imagen pasada, rodeada de aura, miraba fijamente hacia adelante. Era una estrella en ascenso, observada por el público con interés. Su silueta completa se erguía sobre una pila de cadáveres de monstruos. Apareció una carta con su nueva profesión de limpiador de mazmorras. Estaba perplejo de que después de ser un gran cazador, ahora fuera un limpiador. El protagonista se quedó mirando conmocionado las nuevas condiciones para eliminar esta habilidad. Había asumido el cargo de secretario general de la Asociación Internacional en 5 años. Al lograrlo, sus habilidades se desbloquearían automáticamente y volvería a la vida antes de la muerte. Si fracasaba, el cazador desaparecería para siempre. Sus ojos se clavaron en la condición de eliminación ligada al puesto de secretario general. Se dio cuenta de que si lo lograba, regresaría a su vida pasada. Cayó al suelo, apoyado en las manos. Se dio cuenta con horror de que si fracasaba, se pudriría limpiando. Intentó entender cómo era posible algo así. Fueron transportados a la Asociación Internacional de Habilidades Sobrenaturales. Había 2 edificios altos conectados entre sí. Imaginó su imagen contra la silueta negra del jefe de la asociación y sus llamas. Sabía que esta era una organización internacional que supervisaba todas las asociaciones del mundo. El secretario general de un lugar así tenía incluso más poder que el presidente de los Estados Unidos. En resumen, era el puesto de la persona más influyente del mundo. Se dio cuenta de que ni siquiera un rank SSS podía ser candidato. El protagonista miró al frente, confundido, sentado en el suelo. Intentó entender cómo podía asumir tal puesto, especialmente en 5 años. Pensó que era imposible porque incluso si ignoraba el hecho de que no quería, simplemente no era realista. Comenzó a levantarse, apoyándose en una rodilla. Golpeó con rabia la pantalla del sistema. Decidió ignorar esa condición, dándose cuenta de que no hacía diferencia. Juno entendió que podría sobrevivir si se convertía en CEO. El protagonista miró con cautela la pantalla del sistema. Se dio cuenta de que sería más rentable convertirse en cazador.
Juno pensó que con sus habilidades podría ascender inmediatamente al rango SSS. Accedió al sistema y vio que sus habilidades estaban bloqueadas. Se sorprendió con esta noticia. Se puso tenso y sonrió maliciosamente. No entendía qué clase de karma le había caído encima. De repente, una notificación con una nueva habilidad apareció ante el protagonista. Inmediatamente se emocionó y miró con anticipación lo que estaba sucediendo. Pensó que incluso una habilidad normal sería suficiente. Apareció una carta brillante con la habilidad pasiva, misofobia, con efecto de limpieza. El protagonista enseñó los dientes y frunció el ceño ante tal habilidad. Entró a la habitación y la puerta se abrió. Se tiró sobre la cama con los brazos extendidos. Sabía que había muerto y al despertar, se encontró en el pasado. Y en un instante, de cazador de nivel SSS, se convirtió en limpiador. Recordó su carta de habilidad ahora inaccesible para él. Recordó que todas sus habilidades estaban selladas y todos sus logros también habían desaparecido. Suspiró profundamente y miró al techo con disgusto. Intentó averiguar qué hacer ahora y si realmente tenía que limpiar. Cerró los ojos indignado, luchando con fuerza. Creía tener orgullo como cazador de nivel SSS y no quería ser limpiador. Juno recordó a esos mismos luchadores que lo mataron. Iba a averiguar quiénes eran los villanos que lo destruyeron, porque sabía que no eran soldados regulares. Imaginó a 3 luchadores con una bandera blanca. El protagonista pensó que podría ser un gremio privado. Imaginó a otros 3 luchadores de cabello oscuro con espadas, pensando que podrían ser personas de la asociación. Tenía otra opción. De repente, sonó una llamada desconocida en su teléfono. Se llevó el teléfono al oído y estuvo a punto de hablar. Era Juntae quien ya lo conocía. El protagonista miró cautelosamente hacia un lado. Juntae, al otro lado, preguntó por qué no había ido a trabajar. El protagonista se sorprendió, ya que sabía que no existía esa persona entre sus conocidos. Juntae sonrió maliciosamente, con el teléfono pegado al oído. Le dijo a Juno que ya llegaba 1 hora tarde. Pensó que el tipo debía estar enfermo, ya que la última vez se había enfrentado a una mazmorra difícil. El personaje principal se levantó de inmediato con expresión seria. Recordó que ahora trabajaba como limpiador de mazmorras. Juntae se rió por teléfono mientras los otros trabajadores miraban con desaprobación. Juno dijo por teléfono que la última vez no fue fácil y que hoy no sería tan difícil. Otro chico de cabello oscuro se sorprendió por esta razón. Pensó que ese perezoso no fue a trabajar porque estaba pasando por un mal momento. Los 2 chicos discutieron la situación mientras Juntae hablaba por teléfono. El limpiador dijo que Juno no era el primero en huir después del primer día de trabajo, así que se preguntó por qué Juntae lo había llamado. El otro limpiador de cabello oscuro se indignó por el incidente, pensando que si Juno no podía trabajar allí, al menos debería haber llamado para informarles. El personaje principal se tensó al escuchar las exclamaciones descontentas de los colegas. No querían continuar la conversación porque sabían que no aparecería. El protagonista entendió que, sin importar quién fuera ahora, no podía permitirse ser humillado por unos simples limpiadores. Estaba indignado, dándose cuenta de que realmente había muerto. Se mordió el dedo y se tensó de rabia. Juntae miró a sus indignados colegas con una mirada ofendida e irritada. Les dijo que se callaran, explicando que la vida tiene diferentes circunstancias. El protagonista abrió ligeramente los ojos al escuchar la conversación de los compañeros de trabajo. Juntae le dijo que si Juno estaba teniendo problemas, podía descansar ese día. Añadió que Juno al menos debería informarles la próxima vez o enviar un mensaje. Juntae miró el teléfono conmocionado mientras Juno le gritaba. Juntae dijo que simplemente podría haber enviado un mensaje a ese número y guardar el contacto como Juntae. Juno intentó volver a preguntar su nombre. El protagonista se quedó en shock al escuchar la risa de Juntae. El jefe de limpieza se burló, diciendo que su nombre no era tan fácil de recordar. El protagonista ya conocía ese nombre. Juntae sonrió ampliamente, sosteniendo el teléfono en su oído. El jefe de limpieza concluyó que el tipo podía descansar ese día y añadió que si podía, debería venir la próxima vez. Juno respondió rápidamente que iría ahora mismo. El protagonista cogió su abrigo y se dirigió a la salida. Dijo que se teletransportaría de inmediato. Un autobús grande circulaba por la carretera de la ciudad. El protagonista estaba ligeramente irritado, imaginando su ropa y su coche. Al principio, se sorprendió al no encontrar ropa normal en casa, y aún más sorprendido cuando salió y no encontró su superdeportivo. Estaba sentado en el autobús junto a la ventana. Todavía quería coger un taxi, pero su cartera estaba vacía. Comentó irónicamente que el otrora gran cazador ahora viajaba en autobús. Eso lo irritaba mucho. El protagonista, con una mirada furiosa, imaginó sus 2 imágenes. Se dio cuenta de que ahora vivía una vida completamente diferente, lo que significaba que el incidente del ataque a Juntae nunca había sucedido. Juno entendió que ya no tenía nada que ver con él.
El protagonista se dio cuenta de que si Juntae había sido quien lo había matado en su vida pasada, entonces todo cambiaba. El hombre de cabello castaño frunció ligeramente el ceño. Consideró su muerte muy extraña. El protagonista recordó haber salido del coche después de aquel accidente. El hombre entendió que alguien había provocado el accidente para llamar su atención. El hombre de cabello castaño recordó haber sido esposado. Juno entendió que usaron un dispositivo especial sobre él para que no pudiera usar sus habilidades. El protagonista recordó cómo le habían apuntado con un arma a la cabeza, y el momento final fue que el arma que le disparó no era ordinaria. El hombre imaginó una pistola en un maletín. Sabía que era un arma de titanio superpoderosa utilizada para atacar monstruos. Ese tipo de arma era considerada de primera categoría entre todos los tipos de armamento, y su precio y calidad eran impresionantes. El personaje principal imaginó a Juntae, quien sonreía maliciosamente. Juno entendió que un limpiador de mazmorras como Juntae no sería capaz de ejecutar tal tarea. Sin embargo, se dio cuenta de que Juntae muy bien podría haber contratado a alguien para vengarse de él. Juno también imaginó una imagen maliciosa de su hijo, a quien tampoco le gustaba. El hombre de cabello castaño estaba sentado en el autobús con los brazos cruzados y una mirada irritada. Sonrió irónicamente al pensar que solo había empujado a Juntae, y ya lo estaban llamando agresión. Miró fijamente hacia adelante desde debajo de su flequillo. Ahora se dio cuenta de que debería haber escuchado desde el principio. Juntae miró al protagonista con expresión severa. Le pidió al joven que lo cancelara. El hombre de cabello castaño observó de cerca al limpiador asustado. El personaje principal todavía no entendía quién estaba delante de él. El hombre dijo de inmediato que era del equipo de limpieza de mazmorras llamado Juntae. El joven miró al limpiador con desprecio, dándose cuenta de que nunca antes había oído ese nombre. Le preguntó a Juntae qué negocio tenía con él. El jefe de limpieza miró a su interlocutor con malicia. Le informó que el joven le había sugerido a la dirección que su departamento fuera reducido, a pesar de que ya tenían poco personal. Explicó que la situación era difícil ahora, y reducir aún más el equipo solo la empeoraría. Los dos discutieron intensamente en el pasillo cerca de la ventana panorámica. Juno preguntó por qué Juntae se dirigía a él directamente. El limpiador miró al protagonista a los ojos. Juno dijo que era solo una sugerencia ya que no tenía autoridad, pues esas decisiones las tomaba el departamento de dirección, y les dijo que deberían ir allí. Juntae explicó que todos sabían que su influencia era considerable. Añadió que con solo una palabra de él, la asociación haría cualquier cosa, dándose cuenta de que reducir su equipo no significaba nada para Juno. Juntae hizo una mueca y bajó la cabeza. Siguió insistiendo en que no deberían haber sido despedidos y le pidió a Juno que reconsiderara la decisión. El protagonista se rascó el cuello y miró al limpiador. Supuso que los rumores les habían llegado, que él había propuesto el recorte de personal. Sin embargo, no pensó que lo confrontarían directamente. El protagonista frunció el ceño mientras miraba al frente. Entendió que la mirada de Juntae significaba que no lo dejarían en paz. El limpiador miró fijamente a Juno con desprecio. El hombre de cabello castaño miró al frente desde debajo de su largo flequillo. Observó que la gente decía que era perjudicial para una lagartija perder la cola. La sombra de la ventana se proyectó sobre Juno y Juntae mientras hablaban. El limpiador no entendió de qué estaban hablando. El hombre de cabello castaño añadió que cuando una lagartija estaba en peligro, soltaba la cola sin dudarlo. Le preguntó a Juntae por qué ocurría eso. El protagonista, con expresión furiosa, se imaginó una lagartija sin cola. Explicó que de esa manera la criatura era capaz de sobrevivir. Juno señaló que, por ineficaz y desventajoso que pudiera ser, era la única manera de seguir con vida, llamando a este fenómeno un último recurso. El limpiador estaba de espaldas y se le veía una calva en la cabeza. Trató de entender la esencia de lo que estaba sucediendo. El hombre de cabello castaño con una expresión tensa se acercó al asustado Juntae. Le explicó enfadado que Juntae no era una cola, y él lo sabía muy bien. Le explicó que toda persona se consideraba un ser necesario en este mundo. El protagonista miró al limpiador con desdén. Acercándose, le preguntó a un limpiador si realmente pensaba así. Juntae miró al joven con miedo en los ojos. Juno explicó que la asociación estaba pasando por dificultades financieras, y por esa razón, la dirección quería revisar los salarios de los cazadores. El limpiador se preguntó si los iban a despedir por sus propios salarios. El protagonista miró furioso al limpiador. Explicó que la tarea principal de la asociación era proteger a los ciudadanos de monstruos y mazmorras, y eso era lo que hacían los cazadores. El protagonista se dio la vuelta de inmediato y estuvo a punto de dejar atrás a Juntae. El joven preguntó si se suponía que los cazadores debían trabajar sin recibir nada por sus esfuerzos. Cuestionó cómo limpiarían las mazmorras en esas condiciones. Explicó que por eso tuvo que recurrir al último recurso. El limpiador se indignó por esto, preguntándole al hombre de cabello castaño si alguna vez había visto el límite. Juntae estaba muy enfadado y le gritó al protagonista:
Juno observó que los limpiadores en realidad no hacían nada. Juntae replicó de inmediato, enfadado, que el joven ni siquiera sabía cuál era su trabajo. El protagonista se dio la vuelta con una mirada furiosa. Explicó que solo limpiaban, y eso era todo. Concluyó que podrían contratar trabajadores más tarde, pero ahora les decía que aceptaran las cosas como estaban. El cazador se dio la vuelta de inmediato y se alejó. El limpiador gritó que ellos también tenían su orgullo. Él respondió con una sonrisa irónica que no lo dudaba, porque eso ya debería haberse hecho hace años. Añadió que lo toleraba todo por un colega. Sus zapatos pisaron el suelo. El limpiador gritó una pregunta sobre lo que había dicho Juno, que lo más importante para la asociación era proteger a los ciudadanos. Juntae se palpó las rodillas y se llevó las manos al cuerpo. Dijo que ellos también eran ciudadanos y le rogó al protagonista que revirtiera su decisión. El protagonista se acercó a Juntae con el puño cerrado. Observó que el limpiador lo estaba sacando de quicio. Pensó que había explicado todo claramente, pero al final, no fue suficiente. El protagonista se inclinó delante del asustado Juntae con una mirada de desprecio. Afirmó que la gente como los limpiadores debería estar agradecida. Explicó que no se enfrentaban a monstruos ni arriesgaban sus vidas. Señaló que solo limpiaban después de los cazadores y les pagaban por ello. Juntae añadió que tenían que conformarse con lo que tenían y no entendían de dónde venían todas las exigencias. El jefe de limpieza frunció el ceño cuando el protagonista los llamó parásitos. Juntae agarró al joven por el abrigo con furia. Le pidió que repitiera lo que acababa de decir. El personaje principal tiró inmediatamente al limpiador contra la pared. El protagonista se rascó el cuello mientras miraba al limpiador. Entendió lo que estaba pasando. Juntae estaba sentado contra la pared, enfadado y cubierto de sangre. Juntae estaba indignado por esto. El hombre de cabello castaño miró al limpiador con una sonrisa maliciosa, sosteniendo su teléfono en las manos. Llamó a Lee, diciéndole que se ocupara de ese conserje. Le pidió al director que no lo involucrara en ese tipo de asunto. El protagonista bajó del autobús y pisó la calle. Un grupo de trabajadores y personal de rescate rodeó la puerta que apareció. Sabía que era una mazmorra de nivel amarillo y que se consideraba peligrosa. Recordó haber sido rodeado por una serpiente monstruosa gigante. Pensó que el jefe de esa mazmorra era probablemente el Cien Pies Foxtrot. A los 28 años, participó en esa incursión. El protagonista miró al frente, donde Lee estaba de pie con las manos en los bolsillos. Se dio cuenta de que realmente había retrocedido 10 años en el pasado. Juntae gritó desde un lado el nombre del protagonista, quien se dio cuenta. Finalmente había encontrado a la persona que le hizo eso. Desvió la mirada con desprecio. Juntae abrió una amplia sonrisa y saludó inmediatamente a Juntae con alegría, esperando su llegada. Era Juntae. El hombre sonrió ampliamente, cerrando los ojos. Se giró hacia Juntae, preguntándole por qué había venido. Juntae apretó los labios con desagrado. Pensó que finalmente había encontrado al que le había hecho eso. Juntae miró al hombre con expresión poco amigable. Pensó que el hombre era el limpiador de mazmorras Juntae. Juntae se puso las manos en las caderas, mirando al cazador con una sonrisa alegre. Le preguntó qué estaba mirando. El cazador pensó que Juntae era solo un hombre corriente de unos 50 años, con ropa de trabajo barata y que se veía exactamente como lo recordaba. El cazador entrecerró los ojos hacia el limpiador, acercándose a él. El protagonista pensó que el limpiador no parecía a alguien capaz de matar a una persona. Juntae le preguntó al protagonista si había desayunado. Juntae le dio palmadas en la espalda al protagonista delante de los demás. Les dijo a los chicos que ya les había dicho que Juntae vendría, y que parecía un tipo sensato desde el principio. El de cabello oscuro miró al protagonista irritado, levantando una ceja. Sang-yuk, Departamento de Limpieza de Mazmorras número 3. Sang-yuk dijo que era obvio que el protagonista quería saltarse el trabajo, pero no funcionó. Así que vino. El chico de cabello castaño miró al protagonista infeliz, frunciendo el ceño. Huyen, Departamento de Limpieza de Mazmorras número 3. Huyen preguntó a Juntae cuán sensato era realmente, señalando que la última vez dijo que no podía más y no hizo nada. La chica miró a Juntae con una mirada cautelosa y sospechosa. Soyum le dijo a Juntae que 4 personas eran suficientes, preguntando por qué seguía intentando traer a alguien más. El limpiador se acercó a los colegas que miraban al protagonista con desagrado. Juntae les dijo a los chicos que pararan, y como todos estaban allí, era hora de empezar a trabajar. Juntae le preguntó a Sang-yuk cuánto tiempo les quedaba. Sang-yuk dijo que les quedaban 45 minutos. Los chicos dirigieron su atención al resplandor dorado. Juntae señaló que el tiempo era muy corto, a lo que Sang-yuk respondió que era culpa de Juno, que llegó 1 hora tarde. Juno pensó que todos lo estaban molestando. El limpiador se giró hacia los chicos, poniendo las manos en las caderas. Dijo que no podían hacer nada y que tenían que darse prisa antes de que los volvieran a regañar. Juntae se acercó al protagonista, colocándole una máscara de gas en las manos.
Juntae le dijo al protagonista que la tomara, y que probablemente le quedaría bien. El cazador miró la máscara de gas con perplejidad. Juntae levantó una ceja, mirando al cazador con expresión confusa. Le preguntó a Juno qué le pasaba, y si tenía algún tipo de problema. Juno dijo que no era un problema. El cazador levantó una ceja, mirando al limpiador con expresión confusa. Le preguntó a Juntae qué hacía exactamente el equipo de limpieza de mazmorras. Nubes blancas flotaban sobre el edificio alto y se veía un atardecer naranja. La Asociación Coreana para la Gestión de Otras Dimensiones. Juno señaló que la asociación estaba dividida en 4 departamentos. Apareció un organigrama de la Asociación Coreana para la Gestión de Otras Dimensiones. El Departamento de Gestión, el Departamento de Apoyo a Cazadores, el Departamento de Operaciones y el Departamento de Limpieza de Mazmorras. Había gente en la oficina haciendo su trabajo. El protagonista pensó que el Departamento de Gestión monitoreaba las mazmorras y recopilaba información. Los trabajadores estaban en la sala con las cápsulas. El cazador añadió que la fabricación, el suministro de armas y objetos, y el apoyo a las actividades generales eran proporcionados por el Departamento de Apoyo a Cazadores. Personas con trajes negros estaban cerca de los cuerpos de los monstruos muertos. El protagonista pensó que los cazadores del Departamento de Operaciones atacaban a los monstruos en las mazmorras. Chicos con máscaras de gas siguieron a Juntae a la mazmorra. Juntae le preguntó a Ujian si estaba procesando. A lo que Ujian respondió que sí, pero que el camino era demasiado ancho, señalando que creía que el químico no sería suficiente. Juntae le dijo a Ujian que rociara más y que sería suficiente. Juntae le dijo a Sang-yuk que verificara la ubicación de la sala del jefe. Juntae le dijo a So-yeon que verificara las lecturas de gas dentro de la mazmorra. Juntae añadió que el jefe era muy grande esa vez y que limpiarlo llevaría un poco más de tiempo, así que debían darse prisa. El protagonista entrecerró los ojos, mirando las espaldas de los chicos. Juntae pensó, ¿qué más? No sabía qué hacía el departamento de limpieza de mazmorras. El cazador pensó que los chicos estaban fingiendo estar ocupados. El cazador se giró bruscamente, alejándose del grupo. Juntae miró al protagonista con sorpresa mientras se daba la vuelta. El limpiador le preguntó al cazador a dónde iba, señalando que no se puede caminar solo en una mazmorra circular, ya que es peligroso. El protagonista frunció el ceño, entrecerrando los ojos hacia el limpiador. El cazador le dijo al hombre que él mismo había dicho que iban a la sala del jefe. A lo que el hombre respondió que eso era exactamente lo que estaba diciendo, y que solo necesitaba seguirlo, ya que la sala del jefe estaba al otro lado. El protagonista señaló con el dedo el pasillo que conducía a la línea del ferrocarril. Juntae le preguntó a Juntae de qué estaba hablando, ya que la sala estaba en esa dirección. Sang-yuk se llevó la mano a la cabeza, mirando al protagonista con confusión. Le preguntó a Juntae qué clase de tontería estaba diciendo. So-yeon levantó las cejas y miró al cazador con preocupación. La chica le dijo al protagonista que si no quería trabajar, simplemente debía decirlo. Ui-jin dijo que de cualquier manera, no tenían tiempo, preguntando qué era esta vez. El protagonista se metió las manos en los bolsillos del pantalón, mirando a los chicos. Ui-jin les dijo a los demás que lo ignoraran, sugiriendo que se dirigieran a donde iban. Sang-yuk se acercó al cazador, apretando un trozo de papel contra su pecho. Le dijo a Juntae que ese era el mapa que le había dado el departamento de gestión y que verificara por sí mismo dónde estaba la sala del jefe. El protagonista miró el mapa, donde la sala estaba marcada con un punto rojo. El protagonista pensó que después de limpiar la mazmorra con la ayuda de los cazadores que se unieron a la incursión, se creó un mapa. Sang-yuk miró fijamente al protagonista con el ceño fruncido. Juntae pensó que no podía haber errores en un mapa hecho por el departamento de gestión. El protagonista tiró el mapa, dando la espalda a Sang-yuk. Dijo que el mapa estaba mal y que irían por ese camino, señalando que no creía que fuera posible que el departamento de gestión cometiera un error, preguntando cómo siquiera trabajaban. Sang-yuk miró al protagonista con una mirada enloquecida, mientras Juntae estaba perplejo. Sang-yuk dijo que cualquiera se volvería loco y preguntó al jefe si Juno había perdido la cabeza. El jefe le preguntó a Juno por qué estaba tan seguro de eso. El cazador lanzó una mirada de reojo al jefe. Dijo que no importaba ya que él había limpiado esa mazmorra, y luego se quedó en silencio de repente. El jefe frunció el ceño, mirando de cerca al cazador. Preguntó por la mazmorra limpiada. El protagonista se quedó quieto, pensando que incluso si les decía, no le creerían. El protagonista cerró los ojos y se dirigió a los chicos. Dijo que no era nada especial y sugirió que siguieran adelante. Los chicos lanzaron miradas de reojo al protagonista, que caminaba al lado de Juntae. El cazador miró fijamente hacia adelante, mientras Juntae miraba hacia arriba. El cazador le preguntó a Juntae qué significaban los 45 minutos restantes. Juntae dijo que era el tiempo hasta que la mazmorra se cerrara, preguntándole si había oído hablar de eso. El protagonista siguió mirando al frente.
Pensó que entendía de qué estaba hablando. El protagonista recordó cómo solía salir de la mazmorra con su equipo. Juno señaló que todas las mazmorras desaparecen naturalmente después de ser despejadas, y este tiempo suele ser 2 horas después del final de la incursión. Juno añadió que nunca lo había pensado, ya que el cazador siempre se va de inmediato. Pero para el equipo de limpieza, este tiempo era muy importante. Juntae cerró los ojos, mientras el cazador se giró para mirarlo. El protagonista le preguntó al jefe que si la mazmorra iba a desaparecer de todos modos, ¿por qué limpiarla? El jefe dijo que aparentemente no lo sabía. El jefe abrió los ojos, mirando al protagonista. Dijo que una mazmorra limpia no desaparece, sino que va a un área de descanso hasta que aparezca un monstruo allí de nuevo. Guntae miró al protagonista, continuando por el camino indicado. Juno le dijo al jefe que eso lo sabía. Guntae le dijo a Juno que pronto entendería lo que pasaría si la mazmorra se reabriera y hubiera un montón de cadáveres allí. El cazador dijo que no creía que fuera tan importante. El jefe cerró los ojos, girando la cabeza lejos del cazador. Dijo que primero, dificultaría a los cazadores encontrar su camino. Juntae imaginó a los cazadores y el humo verde que hizo que el cazador se agarrara la garganta. El jefe dijo que el gas liberado por los monstruos en descomposición era muy peligroso, y que si había demasiados cadáveres, limitaría las acciones de los cazadores, lo que afectaría los ataques de monstruos y la limpieza. El protagonista miró al frente con expresión seria. Estuvo de acuerdo con Juntae. El jefe abrió ligeramente los ojos, brillando de orgullo. Dijo que, en pocas palabras, ayudaban a los cazadores a concentrarse en la incursión y despejar las mazmorras en paz, y que debían estar orgullosos del trabajo que hacían. El jefe cerró los ojos y colocó las manos a los lados. Dijo que sin ellos, no habría cazadores. El protagonista pensó, ¡qué tontería! Soyeon sostenía un pulverizador en la mano mientras Sang Hee-yuk miraba el mapa. El jefe dijo que la función principal de su equipo era limpiar los cadáveres de monstruos y los escombros dentro de la mazmorra, y que también verificaban si se había quedado algún cazador. Juntae añadió que si eso sucedía, podrían salvarlos, aunque eso nunca antes había sucedido. El protagonista caminaba por el pasillo con expresión confusa. Se preguntó cómo los limpiadores podrían salvar a los cazadores, señalando que nunca había oído algo así en toda su vida. El protagonista pensó que todavía no podía decir que los limpiadores solo se estaban tomando un descanso. El equipo de limpieza se acercó a una gran puerta de madera. Sang Hee-yuk dijo que habían llegado, y según el mapa esa era la sala del jefe. Sang Hee-yuk apretó el puño y tocó la puerta. Se quitó la máscara de gas de la cara, mirando al frente con sorpresa. No entendía qué era eso. La puerta desapareció delante de los chicos, revelando una pared vacía. Sang Hee-yuk dijo que eso no era lo que estaban buscando. Miró hacia atrás mientras los demás miraban la pared con confusión. Juno dijo que les había dicho que la sala del jefe no estaba allí. Han preguntó qué era eso, admitiendo que era verdad. Sang Hee-yuk preguntó cómo podía haber sucedido esto. Los chicos se reunieron mientras los cazadores cercanos los miraban. Sang Hee-yuk le preguntó al jefe qué iban a hacer. Han dijo que, dado que esto había sucedido, le preguntó al jefe si podía irse, añadiendo que simplemente podían considerar que no era su día. Juntae le preguntó al equipo cuántos minutos quedaban. Los chicos intercambiaron miradas serias en círculo. Sang Hee-yuk dijo que quedaban 22 minutos. El jefe dijo que creía que era tiempo suficiente y preguntó cómo estaban contando. Sang Hee-yuk miró a Juntae con una sonrisa, mientras los otros chicos lo observaban con expresiones serias. Sang Hee-yuk dijo que era mejor que nada. Han estuvo de acuerdo con Sang Hee-yuk. Soyeon añadió que eso significaba que era unánime, y que era mejor regresar de inmediato. El protagonista miró a los chicos con sospecha, extendiendo los brazos a los lados. Preguntó si eso se suponía que era suficiente para qué. El jefe sonrió ampliamente mientras miraba al protagonista. Juntae le dijo a Juno que había tiempo suficiente para trabajar, y que necesitaban terminar lo que estaban haciendo. Juno señaló que decían que quedaban 22 minutos y le preguntó a Juntae qué harían si la mazmorra se cerraba. El protagonista miró al jefe con aprensión, quien se rió de él. Juno dijo que pasaría al menos una semana antes de que la mazmorra se abriera de nuevo, y como mucho un año. El jefe cerró los ojos brillando de alegría. Dijo que eso significaba quedarse atrapado en una mazmorra. Juno pensó que quedarse atrapado en una mazmorra durante un año entero básicamente significaba firmar su propia sentencia de muerte. El cazador enseñó los dientes, frunciendo el ceño, y disgusto. El protagonista le dijo al grupo que todos estaban locos, arriesgando sus vidas por un trabajo como limpiador de mazmorras. Sonrió irritado a su jefe. Juntae le preguntó a Juno cuál era su problema, diciendo que este era su trabajo. Juntae le dijo al equipo que tenían que darse prisa. El protagonista dio la espalda al grupo enseñando los dientes. Sang Hee-yuk le dijo a Juno que si no le gustaba, podía irse primero, añadiendo que de todos modos no contaban con él. Jin dijo que bien. Se iría sin él.
especialmente porque parecía que esta era su primera vez en una mazmorra, y añadió que ni siquiera quería trabajar en primer lugar. El protagonista giró la cabeza hacia un lado justo cuando Soyeon apareció frente a él. Miró al protagonista con desagrado, apretando los labios. Juno se quedó solo en la mazmorra. Recordó las veces en las que era cazador, despejando mazmorras con el rostro lleno de ira. Juno pensó que tenía 15 años de experiencia como cazador y durante ese tiempo nunca había fallado en una incursión. Como resultado, se convirtió en el primero en el mundo en alcanzar el nivel SSS y ocupar el puesto número 1 en las clasificaciones mundiales. El cazador pensó que nadie se había quejado nunca de las mazmorras que despejó, añadiendo que así era él antes, y ahora ni siquiera unos pocos conserjes lo tomaban en serio. El protagonista sonrió como loco. Los chicos se detuvieron de repente y miraron al protagonista. Juno le dijo al equipo que había un pequeño pasaje en esa sala. Sang Hee-yuk frunció el ceño y lo miró con los ojos entrecerrados. Dijo que Juno estaba tramando algo de nuevo. Sang Hee-yuk abrió los ojos, mirando al cazador. Juno le dijo a Sang Hee-yuk que se callara y escuchara. El protagonista fulminó al grupo con una mirada furiosa. Dijo que desde allí hasta la sala del jefe había unos 500 metros y que por ese pasaje llegarían en 8 minutos, o 5 si corrían. Los chicos miraron al protagonista con confusión mientras se dirigía hacia el pasaje. Juno dijo que iría primero ahora y si no les gustaba, podían salir de la mazmorra. Juno le pidió al protagonista que esperara. El pasaje a la sala del jefe estaba lleno de tierra y polvo. El equipo corrió por el corredor. El protagonista se detuvo en la puerta de piedra. El cazador miró hacia la sala con expresión seria. El equipo detrás del protagonista se quedó mirando conmocionado la entrada de la sala del jefe. Dentro había un enorme monstruo rojo con cuchillas que sobresalían de su cabeza. Juno pensó que era el 100 pies Foxtrot, el jefe, un monstruo cuyo cuerpo tenía unos 10 metros de largo. A Sang Hee-yuk se le abrió la boca mientras miraba al monstruo masivo. Comentó que realmente era la sala del jefe. La sala estaba llena de escombros y parecía dañada. El protagonista pensó que se había librado una batalla feroz basándose en el estado de la sala, señalando que había habido un equipo de 20 personas y al menos 5 o 6 bajas. Notó una espada clavada en la cabeza del 100 pies, con sangre goteando. Pensó que finalmente habían encontrado su punto débil, señalando que era el puente de la nariz y la cavidad justo encima de su masivo mentón. El protagonista se detuvo cerca de la cabeza del monstruo mientras Sang Hee-yuk se acercaba a él. Sang Hee-yuk dijo que no había tiempo y que necesitaban comenzar a limpiar de inmediato. El protagonista extendió la mano, bloqueando el paso de Sang Hee-yuk. Sang Hee-yuk preguntó qué estaba haciendo, diciendo que no había tiempo. Añadió que si ahora los iba a culpar por elegir la sala del jefe equivocada. Los ojos del monstruo brillaron rojos. El 100 pies se levantó del suelo, abriendo la boca de par en par. El equipo miró al monstruo con horror, enseñando los dientes. No podían entender cómo era posible. Se suponía que estaba muerto. El protagonista entrecerró los ojos hacia el 100 pies, frunciendo el ceño. Jun pensó que esto ya era un problema. El enorme 100 pies miró a los chicos con mirada furiosa. El protagonista observaba cautelosamente al monstruo. Pensó que era un dolor de cabeza enorme, y que sin habilidades sería difícil atacarlo. De repente, el 100 pies cayó al suelo. Los chicos miraron al monstruo con ojos cautelosos. El protagonista pensó que eran solo espasmos post-mortem, señalando que los trabajadores del departamento de operaciones ni siquiera habían revisado todo correctamente. Wei-jin dijo que estaba muerto de miedo. El 100 pies permaneció inmóvil en el suelo. Wei-jin sacó un cuchillo mientras el protagonista lo miraba de reojo. Wei-jin le preguntó al protagonista si era la primera vez que veía a un jefe, diciéndole que se hiciera a un lado. El protagonista abrió los ojos, fulminando a Wei-jin con irritación. Wei-jin dijo que estaba en shock, y si no podía tocar al monstruo, entonces debía apartarse. El protagonista gruñó a Wei-jin con rabia, frunciendo el ceño. Pensó en lo que ese bastardo había dicho de él. Juno arrebató el cuchillo de la mano del limpiador con disgusto. El cazador dijo que se quedaba sin palabras, y le dijo a Wei-jin que le entregara el cuchillo. El cazador caminó hacia el monstruo, sosteniendo el cuchillo mientras los demás observaban. El limpiador le preguntó al cazador qué estaba haciendo de repente. El protagonista colocó el pie sobre el monstruo, sosteniendo el cuchillo y mirando hacia un lado. Juno les dijo a los chicos que era necesario cortar, y que si usaban el cuchillo incorrectamente, podrían dislocarse las muñecas. El protagonista bajó el cuchillo, haciendo una incisión en el cuerpo del monstruo. Les dijo a los colegas que, como podían ver, era necesario hacer cortes entre las secciones 3, 6 y 12, añadiendo que no valía la pena gastar esfuerzos en otras partes ya que no sería necesario. El protagonista miró el cuerpo del monstruo con expresión seria. Dijo que los nervios aún estaban vivos y que no debían preocuparse si comenzaba a moverse. Los chicos miraron al protagonista confundidos, apretando los dientes. El protagonista miró a los colegas que estaban paralizados por la conmoción.
Juno les preguntó a los colegas por qué estaban quietos y si solo iban a seguir mirando. Juno dijo que por supuesto que no, y sugirió que los chicos se pusieran a trabajar. El protagonista dijo con irritación que el monstruo estaba ligeramente inclinado y que necesitaban levantarlo, preguntando si así era como se suponía que debían cortar. Juno añadió que no debían tocar la cola, ya que su veneno ya había matado a muchos cazadores. Los chicos pensaron tristemente que Juno estaba realmente malhumorado. El protagonista apuntó con el dedo a sus colegas con desagrado. Les dijo que no pisaran la sangre porque aunque no era venenosa, era muy pegajosa. Sang-yuk miró a su superior con irritación. Le preguntó a Juno si le había mostrado los archivos del departamento de gestión porque quería ayudar al novato. Junta dijo que no había hecho nada de eso. Sang-yuk abrió los ojos con confusión mientras Juno seguía cortando al monstruo. Sang-yuk le dijo a su superior que no mintiera, preguntando cómo un novato podía saber todo eso. El superior señaló que incluso si hubiera mostrado los archivos, no había ese tipo de información en ellos. El protagonista cubierto de barro y miró al 100 pies. Sang-yuk le preguntó al superior cómo sabía todo eso, a lo que Juntae respondió que no tenía idea. El cazador miró fijamente al 100 pies. Detrás del protagonista, apareció una notificación del sistema sobre la activación de la habilidad pasiva misofobia. Un cuchillo ensangrentado yacía en el suelo sucio. Bolsas de carne estaban delante del esqueleto del monstruo. Los chicos dijeron que habían terminado de cortar la carcasa. El protagonista se secó la frente, pareciendo complacido. De repente, el protagonista se sorprendió por su propia realización. No entendía por qué sentía tanta satisfacción. El colega del protagonista lo estaba observando. El jefe le preguntó felizmente a Juno si realmente era la primera vez que hacía este trabajo. Sang-yuk, disgustado, dijo que él había hecho su parte, a lo que So-yan respondió que prácticamente lo había hecho todo solo. El protagonista apretó los labios, mirando a los chicos. Pensó que tenía una sensación extraña debido a la limpieza. Ui-Zeng dijo que había aparecido una verdadera estrella en ascenso ante ellos, añadiendo que era un rival para Sang-yuk. Sang-yuk le dijo a Ui-Zeng que dejara de burlarse de él. Sang-yuk miró su reloj, comprobando la hora. Dijo que era hora de irse ya que quedaban 5 minutos. El jefe dijo que era suficiente y que todos habían hecho un gran trabajo. Los chicos, después de trabajar duro, se dirigieron hacia la salida de la mazmorra. El jefe sonrió ligeramente mientras Juno caminaba detrás. El jefe le dijo a Yu que todo se había resuelto bastante bien gracias a él. El protagonista pisó la sangre negra del monstruo. El cazador pensó que debía haber un agujero en la parte trasera, por lo que la sangre había comenzado a filtrarse. So-yan miró fijamente hacia adelante, preocupado. Sang-yuk le dijo a Juno que él había sido el que les había dicho que tuvieran cuidado, y sin embargo él pisó allí. So-yan le dijo al jefe que el protagonista no podía moverse. El protagonista cerró los ojos y giró la cabeza hacia un lado. Les dijo a los chicos que dejaran de exagerar, señalando que él estaba bien, y les pidió que se alejaran. El cazador recordó al 100 pies muerto. Pensó que la sangre del monstruo era extremadamente pegajosa, y que incluso cuando era cazador, no podía lidiar con ella. El protagonista extendió la mano delante de él. Pensó que, sin embargo, el efecto de la alta temperatura estaba disminuyendo, y que podría salir fácilmente. La mano del protagonista brilló intensamente, provocando chispas rojas. Modificación del sistema. Habilidad Flor de Fuego activada. Los chicos observaron cómo el protagonista no lograba usar la habilidad y ésta se desvanecía. Modificación del sistema. Habilidad no se puede usar. Esta habilidad está sellada. El protagonista miró al suelo, perplejo, con los ojos bien abiertos. Dijo que esto era terrible. El jefe miró fijamente hacia adelante, preocupado. Le preguntó a Wu-Han si había traído una cuerda consigo. El jefe le dijo a Wu-Han que la atara rápidamente, y a los demás que lo sujetaran por detrás. El protagonista extendió los brazos a los lados mientras Wu-Han le ataba la cuerda alrededor. Wu-Han dijo que estaba atada. Los chicos tiraron de la cuerda, arrastrando al protagonista hacia ellos. Junta le dijo a los chicos que tiraran con toda la fuerza que tuvieran. El protagonista permaneció inmóvil, sin moverse, en un charco de sangre. Miró confundido a los chicos que intentaban sacarlo. El limpiador dijo que ni siquiera se había movido. El jefe preguntó qué pasaba con la restricción. El protagonista estaba pegado al suelo, diciendo que Ekun dijo que quedaba 1 minuto, luego 55 segundos. El jefe les dijo que volvieran a tirar. El protagonista no entendía qué estaba pasando. Los chicos miraron al protagonista con preocupación, con los ojos bien abiertos. El jefe le dijo a Juno que estaban fallando y que debía quitarse el traje rápidamente. So-yan dijo que la concentración de gas era demasiado alta y que era peligroso. El jefe miró a So-yan furiosamente, frunciendo el ceño. Le preguntó a la chica si quería quedarse allí. Juno abrió los ojos, mirando a sus colegas. No entendía de qué estaban hablando.
Después de todo, él era el que no podía moverse. Entonces, ¿por qué el jefe dijo que todos se quedarían allí? Juno se quedó parado delante de los chicos, atónito mientras ellos sujetaban la cuerda. Juno pensó que una lagartija se desprendería de su propia cola para sobrevivir, sin entender por qué en una situación como esta, simplemente no lo abandonaron. El jefe abrió la boca de par en par, mostrando los dientes. Le gritó al protagonista, preguntándole cuánto valía, y le dijo que se quitara el traje, añadiendo que debía reaccionar. El cazador comenzó a quitarse el mono, mirando a los chicos. Pensó que su inteligencia era inferior a la de una lagartija, señalando que Hayek parecía sorprendido por la espalda del jefe. Juno les dijo a los chicos que así no funcionaría, y que debían salir. Sanjayek preguntó a Juno y a él. Sanjayek se presionó la mano contra el pecho, mirando a Juno con confianza. El jefe dijo que debían sobrevivir, a lo que Sanjayek respondió que sería mejor si fuera él. El jefe se quedó quieto con expresión seria. Les dijo a los chicos que era una orden, y que debían irse de inmediato. Sanjayek miró al jefe con expresión preocupada, frunciendo las cejas. Se volvió hacia la salida, con aspecto aprensivo. El limpiador le dijo al jefe que quedaban 10 segundos. El jefe se movió hacia el protagonista, mientras los chicos corrían hacia la salida. Apareció un temporizador, mostrando una cuenta atrás desde 10. El jefe comenzó a ayudar al protagonista a quitarse la ropa. El jefe comenzó a quitarse su propia ropa mientras Juno observaba. El jefe le dio su traje al protagonista, y ambos se dirigieron hacia la salida. El traje sucio del protagonista permaneció en un charco de sangre. Los limpiadores esperaron cerca de la mazmorra a los chicos. Los chicos estaban asustados, con la boca abierta. El jefe agarró al protagonista, caminando tranquilamente para llegar a la salida. El protagonista extendió la mano hacia la luz brillante. Abrió los ojos, mirando el pasaje con esperanza. La entrada de la mazmorra se cerró, dejando atrás una luz dorada. Los chicos miraron preocupados la salida de la mazmorra. El jefe, junto con el protagonista, lograron salir. Los chicos corrieron hacia el jefe con caras felices. Juno cerró los ojos y sonrió felizmente. El protagonista yacía en el suelo, mirando fijamente al cielo. No entendía qué estaba pasando, ya que casi había muerto justo ahora. El protagonista abrió la boca sorprendido. Notó que no había habido ni un solo monstruo en esa mazmorra mientras él estaba limpiando. El jefe se acercó al protagonista. Le preguntó si estaba bien. Juno respondió que estaba bien. El jefe dijo que la concentración de gas era menor de lo que habían pensado, señalando que era un alivio. El protagonista miró a Juntae, que estaba sonriendo con irritación. El jefe le dijo al cazador que era su primera mazmorra y que había sudado mucho, añadiendo que lo considerarían entrenamiento. Juno se preguntó de qué tipo de entrenamiento estaba hablando, ya que casi había muerto. El protagonista frunció el ceño, mirando al jefe, desconcertado. El cazador le preguntó a Juntae qué quería decir con que era su primera mazmorra. Juntae respondió que esto era solo el principio. El jefe, contento, extendió la palma, mostrando el número 5 con los dedos. Juno le preguntó a Juntae cuánto quedaba. El protagonista sintió como si le hubiera caído un rayo, dejándolo helado. Juno se imaginó rodeado de sus colegas bajo el sistema de distribución. Era el diagrama de la Asociación Coreana para la Gestión de Otras Dimensiones, que incluía el Departamento de Gestión, el Departamento de Apoyo a Cazadores y el Departamento de Operaciones. Pensó que solo en Seúl había 8 equipos de limpieza de mazmorras y 96 en todo el país. Y si incluían a los autónomos que no formaban parte de la asociación, habría unos 11.300 cazadores en Corea. El protagonista presentó al jefe bajo el panel del sistema. Este era el Departamento de Limpieza de Mazmorras. Juno señaló que solo había 5 equipos de limpieza, lo que significaba 25 personas. El protagonista imaginó los cadáveres de los monstruos en el suelo. Pensó que cada equipo tenía que limpiar un promedio de 3 mazmorras por día, y si tenía mala suerte, podrían limpiar 5. El protagonista abrió la boca y pareció como si su espíritu se estuviera yendo. Juno pensó que también había tenido mala suerte ese día. La noche cayó sobre la ciudad. Juntae dijo que aunque estaban teniendo un mal día, más tarde organizaría una fiesta de empresa. Uno de los chicos le preguntó al jefe si ese día también los iba a invitar. El cazador estaba de espaldas a los chicos que charlaban entre sí. Juntae les dijo a los chicos que los jefes suelen pagar los eventos de empresa. Ui-jin le dijo a Juntae que si pagaba cada vez, pronto no le quedaría nada para vivir. Soyeon dijo que la diferencia salarial era pequeña, ofreciendo contribuir ese día. Juntae dijo que no quería perder la cara. El jefe se giró hacia el protagonista sonriendo ampliamente. Le preguntó al cazador si los acompañaría, ya que había trabajado más. El cazador miró al jefe con satisfacción. Juntae le preguntó a Juno qué quería para cenar. Ui-jin le dijo al protagonista que decidiera rápido, ya que ya estaba cansado de estar de pie. El jefe le preguntó a Juno por qué estaba ahí parado.
El protagonista miró al jefe con cara seria. Le dijo que no iría. Los chicos miraron al cazador sorprendidos, con la boca abierta. Juno siguió mirando a los chicos. Pensó que no tenía sentido iniciar ningún tipo de comunicación con esa gente. El jefe se cruzó de brazos y sonrió. Le dijo a Juno que no se preocupara, ya que las fiestas de oficina eran opcionales. El protagonista abrió ligeramente la boca, pareciendo un poco confundido. Dijo que no se trataba de eso. El protagonista dio la espalda al jefe y comenzó a alejarse. Juno le dijo a Juntae que olvidara lo que había dicho. El protagonista bajó la mano, quitándosela de la cabeza. Juntae le dijo a Juno que había hecho un buen trabajo. Los chicos miraron al protagonista sonriendo. Soyeon le dijo a Juno que lo verían al día siguiente. Sang-yuk se despidió del protagonista. El protagonista giró la cabeza, apretando los labios. El cielo nocturno se extendía sobre la ciudad. El cazador estaba acostado en la cama mirando al techo. Pensó que en su vida pasada, no fue su jefe quien lo mató porque no era lo suficientemente cruel como para matar por resentimiento. El protagonista se llevó las manos detrás de la cabeza, frunciendo el ceño. Se preguntó quién más podría haberle guardado rencor. El protagonista imaginó a 3 personas. Pensó en el más joven del equipo, Won-mo, a quien regañaba constantemente. El protagonista señaló a Yu-jin, con quien rompió y casi se matan entre sí. El protagonista recordó a Don-ui del departamento de gestión, a quien constantemente trataba como un subordinado y se negaba a aceptar en su equipo. El protagonista sonrió con irritación, frunciendo el ceño. No entendía por qué eran tantos. El protagonista estaba acostado en una cama rodeada de una montaña de basura. Juno preguntó qué diferencia hacía ahora, ya que quien lo mató probablemente ni siquiera lo conocía en esta vida. El protagonista miró al techo con una mirada dura. Pensó que si quería una venganza adecuada, tendría que deshacerse del karma y regresar a su vida pasada. El protagonista recordó la notificación del sistema sobre el karma. Juno pensó que para hacer eso, tendría que convertirse en secretario general de la Asociación Internacional de Habilidades Sobrenaturales en 5 años. El protagonista sonrió con desagrado y frunciendo el ceño. Dijo que si tuviera habilidades, también podría convertirse en cazador o encontrar una manera de unirse al departamento de gestión. El protagonista salió de la cama de repente, abriendo la ventana del sistema. Los ojos del protagonista se abrieron de par en par al mirar el sistema con sorpresa. Pensó que lo había desmarcado correctamente por la mañana, porque había condiciones para desbloquear habilidades. Apareció una carta con una descripción para desbloquear habilidades. Las habilidades eran Ángel Caído, Rompelímites, Omnipotencia, Pergamino y Rey Demonio. El protagonista estudió la ventana del sistema con las habilidades. Dijo que, en ese caso, si necesitaba trabajar como limpiador, y que debía verificar cuáles eran las condiciones. El protagonista leyó las condiciones, diciendo que el salario anual de un empleado del departamento de limpieza de mazmorras tenía que ser de al menos 60 millones de wons. Juno añadió que la competencia por un puesto en el departamento de limpieza de mazmorras era de al menos 30-1. El protagonista leyó sobre el departamento de limpieza de mazmorras y luego se quedó en silencio. El cazador miró el sistema furiosamente, enseñando los dientes. Preguntó si eso era demasiado, señalando que todas las condiciones estaban relacionadas con ese departamento. El cazador sostenía una botella de plástico en la mano. El protagonista arrojó la botella hacia el televisor. Preguntó si eso era lo que querían, que se enterrara vivo en ese departamento de limpieza. Juno se sentó en la cama, extendiendo los brazos a los lados. La botella de plástico arrugada estaba en el suelo. El protagonista enseñó los dientes, y sus ojos brillaron azules. Alerta del sistema, habilidad pasiva activada. Juno inmediatamente comenzó a limpiar su habitación sucia. Se preguntó por qué la habitación estaba tan sucia, y si nunca limpiaba en su vida pasada. El cazador notó que todo dentro simplemente se había podrido. El protagonista parecía irritado, hasta que apareció una ventana del sistema detrás de él. Juno dijo que lo estresaba que ni siquiera pudiera descansar correctamente, y lo estaba volviendo loco. Notificación del sistema, la primera condición para desbloquear se cumplió. Ir a trabajar una vez. Apareció una ventana del sistema. La habilidad de hiperaceleración se desbloqueó. Un hombre estaba durmiendo sobre su hombro, babeando. El protagonista pensó que ya había pasado una semana desde que había estado tomando el autobús abarrotado cada mañana. El protagonista estaba en el autobús, sentado cerca de la ventana. Pensó que también había pasado una semana desde que empezó a trabajar como limpiador de mazmorras. El protagonista desvió la mirada. Pensó que durante ese tiempo había logrado limpiar 25 mazmorras. El protagonista se recordó a sí mismo cortando un monstruo. Pensó que usó 6 latas de 10 litros cada una de la droga, cortó 30 monstruos y desbloqueó sus habilidades. Ventana del sistema. La habilidad de hiperaceleración se desbloqueó. Durante la batalla, la velocidad de movimiento del usuario aumenta considerablemente. Apareció una ventana del sistema.
Se cumplió la primera condición para desbloquear la habilidad: ir a trabajar una vez. Juno pensó que fue por esa extraña condición que logró desbloquear la habilidad. El protagonista se recordó a sí mismo con una espada azul. Pensó que era una habilidad de movimiento muy efectiva, pero solo cuando se usaba junto con una habilidad de ataque. El protagonista se imaginó a sí mismo con un uniforme de limpiador, sosteniendo una fregona. Pensó que debido a esa estúpida condición, no podía usarla mientras limpiaba. El protagonista sonrió con irritación, frunciendo el ceño. Pensó que al menos era mejor que nada. El protagonista recordó la ventana del sistema con las condiciones para desbloquear las habilidades. Pensó que, siendo realistas, no podría aumentar su salario anual a 60 millones ni hacer que esta profesión fuera la más popular. El protagonista miró por la ventana a la gente que pasaba. Juno suspiró profundamente, cruzando los brazos sobre el pecho. Señaló que el trabajo de limpieza de mazmorras se considera una ocupación peligrosa. El protagonista recordó las condiciones para desbloquear las habilidades, con el rostro serio. Las habilidades eran contraataque circular y flor de fuego. Pensó que, por supuesto, eran condiciones relativamente sencillas de desbloquear, aunque un poco abstractas. El sol brillaba intensamente sobre el edificio alto. Pensó que lo más sencillo sería aumentar el interés de la asociación en el departamento de limpieza de mazmorras. El protagonista se imaginó a sí mismo dando una presentación a los trabajadores. Pensó que si él, un antiguo cazador de rango SSS, utilizaba la información de limpieza acumulada durante 10 años, podría aumentar rápidamente el interés de la asociación. El protagonista imaginó las caras de desconfianza de los trabajadores. Juno pensó que, naturalmente, no escucharían de inmediato las palabras de un conserje. El protagonista se imaginó a sí mismo rodeado de sus colegas. El cazador pensó que primero necesitaba hacerse amigo de aquellos que estarían en su equipo en el futuro y ganarse su confianza. El cazador cerró los ojos y frunció el ceño. Juno pensó que había más de 10.000 cazadores y cómo podía conocerlos. El protagonista se imaginó a sí mismo como un conserje rodeado de extraños. Pensó que a este ritmo tendría que limpiar por el resto de su vida. El protagonista abrió ligeramente los ojos, mirando hacia un lado. El protagonista abrió la boca, despertando al hombre. El autobús se movía por la carretera. Juno gritó que ya habían pasado la parada. El hombre le pidió que hablara más bajo. Un resplandor púrpura emanaba de la entrada de la mazmorra. El protagonista preguntó a los chicos por qué solo estaban ellos dos y dónde estaban los demás. Sang-yuk miró al protagonista con desagrado, con la boca ligeramente abierta. Le preguntó a Juno si él era el jefe, señalando que Juntae se había ido a buscar las medicinas que faltaban. Soyeon añadió que Kuhan no vendría por motivos personales. El protagonista miró a Sang-yuk con cara seria. Dijo que ya habían pasado 10 minutos, preguntándole a Sang-yuk por qué solo lo compraba ahora. Sang-yuk señaló que habían pasado 10 minutos, preguntando por qué Juno solo había llegado ahora. Juno dijo que se había pasado de parada. Sang-yuk sonrió ampliamente, mostrando los dientes. Le entregó la lata a Juno, mirándolo con una sonrisa. El limpiador dijo que había comprado café y que podían beberlo mientras esperaban. El protagonista miró a Sang-yuk, recordando su primer encuentro. Pensó que, en comparación con el primer día, la actitud de Sang-yuk hacia él se había vuelto casi angelical, y parecía que Sang-yuk no había esperado que él no faltara ni un solo día al trabajo durante una semana. El protagonista dio un pequeño paso adelante. Les preguntó a los chicos qué esperaban, ya que podían entrar solos. Sang-yuk se llevó la lata de café a la boca mientras Juno lo miraba. El de cabello oscuro señaló que aún no habían terminado allí. Juno preguntó qué exactamente. Los chicos estaban de pie junto a un portal brillante. El de cabello oscuro señaló que estaban limpiando la mazmorra, añadiendo que aún seguía en curso. El protagonista miró fijamente el portal brillante. Juno pensó que no había limpiado nada allí todavía, pero era una mazmorra azul de nivel medio como mucho. Una ciudad era visible a través de la abertura de la mazmorra. Juno pensó que no era tan difícil, y que los cazadores no superarían el tiempo de limpieza, sin entender por qué seguían hurgando. Soyeon miró al cazador, confundida y con desaprobación. Juno simplemente los llamó patéticos. El cazador miró de reojo la mazmorra, apretando los labios. Pensó que no podía entrar allí para ayudarlos, y que probablemente saldrían pronto. Esa fue una suposición incorrecta. El gato estaba sentado en las escaleras, lavándose con la pata. El protagonista torció el rostro con rabia, enseñando los dientes. Después de 30 minutos, estaba furioso, mirando la entrada con desagrado. Preguntó qué clase de bastardos estaban hurgando allí tanto tiempo y retrasándolos. Soyeon dijo que ya estaban saliendo. La hoja de una espada descansaba en el suelo. Cazadores exhaustos salieron de la mazmorra. El protagonista dijo que era obvio que eran como mucho de rango D, señalando que estaban tan cabizbajos por una mazmorra azul. Soy un detuvo al furioso protagonista.
Juno preguntó por qué siquiera les pagaban. Soyeon le dijo al cazador que podían oírlo. Un largo cabello negro apareció de la entrada de la mazmorra. Los ojos del protagonista se abrieron de par en par con sorpresa. Se preguntó quién podría estar saliendo de la mazmorra. Una chica hermosa con cabello negro apareció en la salida. El protagonista pensó que su rostro le resultaba familiar. La chica miró al frente con expresión seria. Juno pensó que su largo cabello negro y su piel clara eran los rasgos de Minju. El protagonista recordó cómo Minju había estado a su lado. Pensó que en algún momento ella había sido parte del equipo bajo su mando. El protagonista miró a la chica que pareció sorprendida. No entendía qué hacía allí. Minju miró al frente con cautela. La chica de cabello oscuro caminó hacia el furioso protagonista y se tensó. Le preguntó qué negocio tenía con ella. Juno respondió con ligera irritación que no tenía ningún negocio. Inmediatamente, enseñó los dientes y se enfadó mucho. No entendía por qué se la había encontrado. La chica de cabello oscuro caminó hacia la zona vallada. Pensó en cómo podría encontrarse con su antiguo equipo. El protagonista entendió que ella era una excepción. Juno se había enfadado mucho en el pasado cuando Minju se acercaba a él. La chica de cabello oscuro lo había odiado sin razón. Minju hizo una mueca y le gritó al cazador. Recordó cuando le sugirió que se fuera debido a una lesión y ella lo maldijo. Se contuvo y se irritó cuando ella juró. Ella no tenía idea de que todo era por su propio bien. Ahora el protagonista estaba apoyado en la pared mientras la chica de cabello oscuro pasaba a su lado. Sabía que era una chica orgullosa y con una alta opinión de sí misma. Sin embargo, sabía que eso no afectaba sus habilidades. Soin miró preocupada al protagonista que lo notó. Lo miró con aprensión. La chica preguntó si conocía a la cazadora. Se dio cuenta de que la estaba mirando muy fijamente. El chico levantó la vista diciendo que no la conocía. Solo se parecía a una amiga suya. Sojin sonrió ligeramente mirando hacia un lado. Notó su expresión de desagrado. Sojin se rió cuando el protagonista se irritó mucho por la situación. Pensó que la chica de cabello oscuro era su exnovia. Enseñó los dientes cuando Sojin no paraba de reír. No entendía qué clase de tonterías estaba diciendo. La chica de cabello castaño se disculpó y dijo que era una broma. Hoon Tae preguntó desde un lado si todos se habían reunido. Hoon Tae se acercó a sus colegas. Hoon Tae preguntó qué había pasado mientras él estaba fuera. El protagonista respondió duramente que no había pasado nada. Sanjiat miró, irritado a Juno. Hizo una broma sarcástica diciendo que Juno acababa de ver a su exnovia. El protagonista le dijo a San Yeop que se callara. Miró con ferocidad a sus colegas y les dijo que se pusieran a trabajar. Fueron transportados a una mazmorra azul con forma de edificio. Era literalmente una mazmorra dentro de un edificio. Un grupo de limpiadores estaba en una sala destruida con los restos de monstruos. Hoon Tae le preguntó al protagonista si había leído algo sobre esa mazmorra antes. El chico respondió que no y que solo sabía que el jefe parecía humano. El hombre de cabello castaño observó cuidadosamente a sus colegas que charlaban animadamente entre ellos. La semana pasada, los chicos le preguntaban constantemente sobre monstruos porque sabían mucho sobre ellos. Eso le pareció ridículo, pero parecía que nadie sabía nada sobre él hasta ahora. Era una sala abandonada con muchos restos y sangre seca. Uno de los limpiadores dijo que la mazmorra estaba dentro de un edificio, así que algunos de ellos podrían haber pasado por alto algunos objetos. Sabían que necesitaban revisar a fondo todos los rincones, especialmente debajo de las escaleras donde la sangre solía acumularse. El protagonista y Hoon Tae caminaron hacia adelante con expresión preocupada. Hoon Tae le pidió al protagonista que lo acompañara a la guarida del jefe. Había un edificio ruinoso enorme de varios pisos. Hoon Tae se cubrió la cara con la mano mientras Juno miraba al frente debajo de sus bolsos. El jefe del limpiador explicó que realmente no le gustaban los monstruos humanoides ya que sus cuerpos se parecían demasiado a los humanos. El cadáver ensangrentado de una chica yacía en las escaleras. Era un monstruo humanoide viga, una criatura con forma de chica de unos 160 centímetros de altura. Hoon observó cómo el limpiador se inclinaba sobre el cadáver. El hombre de cabello castaño señaló que podrían no haber cortado el cuerpo, sino haberlo tomado entero. Hoon Tae estuvo de acuerdo con la decisión del hombre. El limpiador miró hacia atrás bruscamente. No entendía por qué el hombre de cabello castaño se había quedado paralizado. El protagonista miró hacia abajo, observando cautelosamente el cadáver, evitando hacer preguntas. Sabía que algo andaba mal allí. Recordó cómo Minju luchó contra ese monstruo viga. En su memoria, Viga no era un monstruo tan peligroso, y si se tenía cuidado con su velocidad, no sería demasiado difícil destruirlo. Se preguntó si realmente había habido una batalla dura entre Minju y ese monstruo. Recordó la imagen de la morena manejando hábilmente su espada azul. Sabía que hace 10 años, Minju era de rango B. Con ese rango, los cazadores eran considerados bastante fuertes. Recordó cómo el monstruo enseñó los dientes y se enfureció.
Si no hubiera sido por la lesión, la morena podría haber alcanzado fácilmente el rango S. Minju balanceó hábilmente su espada delante del monstruo. Su habilidad con la espada en ese momento era incluso superior a la suya. La sangre salpicó detrás de la morena. Tenía una personalidad terrible, pero era muy capaz. Minju miraba cautelosamente al frente mientras el monstruo flotaba detrás de ella. Juno sabía que no era el tipo de persona que se avergonzaría del jefe de la mazmorra azul. Hoon Tae tiró del cuerpo del monstruo mientras Juno observaba. El limpiador le preguntó al hombre de nuevo por qué se había quedado paralizado, no queriendo hacer todo el trabajo él solo. El protagonista respondió que estaba pensando por un momento. Miró de cerca el cadáver del Viga. Ya no le importaba, ya que de todos modos nunca la volvería a encontrar. Vio cortes en las patas del monstruo. El protagonista se sorprendió de repente, observando lo que estaba sucediendo durante los días. Notó estos cortes. Inmediatamente, se alarmó y comenzó a formular una hipótesis sobre lo que estaba sucediendo. El cielo estaba despejado. El héroe se quedó con la boca abierta, llevándose la mano a la boca, pensando que eran las 5 de la mañana y parecía que solo había dormido 2 horas, despertándose con el pie izquierdo por tercer día consecutivo. Mirando las espaldas de sus compañeros, uno de ellos miraba de reojo, diciendo que podrían haberlo llamado a la posada y preguntando cuánto más tendrían que esperar. El protagonista continuó y pensó que incluso cuando era cazador, nunca estaba tan ocupado. El hombre de mediana edad miró al enfadado con una sonrisa y dijo que ni siquiera sabía qué decir, porque todo era como siempre, sugiriendo que solo estaban retrasados y que al menos podían pensar que sus colegas estaban esperando. Juno estaba furioso, pensando que ya había pasado 1 hora, y luego pensó que no era de extrañar que el tipo estuviera tan molesto. Pero entonces una mujer lo llamó y cuando él se giró, ella supuso que estaba muy cansado, a lo que él respondió que sí, y preguntó si la rubia estaba bien. Sus ojos eran como los de una persona muerta y sonrió, diciendo que estaba en excelentes condiciones. El hombre con la cicatriz en la nariz la miró con preocupación y permaneció en silencio, preguntándose si estaba bien. Luego caminó un poco más adelante y seriamente le dijo que debía tomarse descansos a veces, a lo que ella sintió preocupada, y el hombre de mediana edad dijo que finalmente se iban. El cazador salió del portal y el tipo enfadado miró a uno de ellos y dijo con desagrado que llegaban 1 hora y media tarde. El hombre de ojos verdes vio algo y maldijo, diciendo que había vuelto a pasar. Había una chica con cabello largo y pensó que había muchas mazmorras y cazadores, preguntándose por qué la encontraba a ella. Se quedaron cara a cara y mantuvieron un silencio significativo. El héroe bajó la cabeza e intentó pasar, pero ella fue en la misma dirección. Luego intentó rodearlo por el otro lado, y él fue por el mismo camino. Se miraron con hostilidad y mantuvieron el silencio significativo. Luego la chica retrocedió, enderezó los hombros y preguntó por qué se interponía en su camino, mientras el protagonista, irritado, la miró y preguntó quién era esa chica desagradable. La chica de cabello oscuro enderezó los hombros, masajeándolos. Recordó las imágenes sangrientas de ella. La miró suavemente y se preguntó si debería decirle lo que sabía. Luego el hombre de ojos verdes se alejó, frunciendo el ceño, pensando que no haría eso y cuestionando por qué lo haría. Cuando recordó ese día, todo dentro de él se dio la vuelta. En su antigua forma, entró en la habitación del hospital donde estaba la espadachina. Ella lo miró con un poco de preocupación y preguntó si era él. El hombre de ojos verdes la miró con el ceño fruncido y preguntó cómo estaba, pensando en cómo ni siquiera se levantó en presencia de su jefe. Luego se cruzó de brazos y ella, mirando hacia abajo con preocupación, dijo que acababa de ser operada, a lo que él chasqueó la lengua, diciendo que era una espadachina pero aún así no se cuidaba la salud. Mostró con las manos que necesitaba entrenar más la mano izquierda y que se había apoyado demasiado en su propia fuerza, lo que naturalmente resultó en esto. Luego dijo que era bueno descansar a veces, a lo que ella permaneció en silencio, pensativa. La chica desvió la mirada de él y frunciendo el ceño, preguntó por qué no le había dicho eso de inmediato. El hombre con la cicatriz en la nariz preguntó irritado qué significaba ese tono. El joven se puso las manos en las caderas y dijo con severidad que lo decía porque le importaba. Sacó el sobre del bolsillo y dijo que, para resumir en su estado actual, ya no podía ser cazadora. El hombre de cabello oscuro tiró el papel sobre la cama, lo que la conmocionó, y dijo que debía dejar ese trabajo. Ella preguntó de qué estaba hablando. Mientras el papel yacía en la cama, él dijo que la asociación pensaba lo mismo. La chica de ojos amarillos miró el sobre con alarma y bajó la cabeza. El hombre con la cicatriz en la nariz, entrecerrando los ojos, dijo que si continuaba, tendría que renunciar no solo a su trabajo como cazadora, sino también a una vida normal. Ella lo interrumpió diciendo que estaba equivocado. La chica tembló de ansiedad y afirmó que solo tenía una lesión leve y él sabía que debía seguir trabajando allí. El joven se sentó en algún lugar y preguntó qué clase de tonterías estaba diciendo, afirmando que en su estado actual, solo se convertiría en una carga para el equipo. La decisión ya había sido tomada y ella necesitaba aceptarla como un hecho.
Se dio la vuelta y preguntó por qué necesitaba soportar el dolor, diciendo que debería haber dicho esto desde el principio. La chica de ojos amarillos lo miró con el ceño fruncido y preguntó qué quería decir con que debería haber dicho esto desde el principio. El hombre de ojos verdes la miró con disgusto y dijo claramente que eso era exactamente lo que quería decir, preguntando si no se había dado cuenta de que algo le dolía. La empleada gritó con rabia, diciendo que ya lo había dicho muchas veces y luego afirmó que ya había pedido que la examinaran. Recordando cómo se le había acercado con un problema en un día lluvioso, la chica de cabello oscuro dijo que él le había dicho que todo el mundo tenía dolor y que debía hacer su trabajo. En su memoria, el comandante había dicho con disgusto que ella pensaba que era la más enferma. La chica de ojos amarillos lo miró con el ceño fruncido, dejando caer una lágrima, y preguntó en voz alta quién era responsable de que ella hubiera soportado todo esto hasta ese momento. Luego preguntó quién la había llevado a este estado y dijo que ahora le decía que dejara su trabajo. El hombre de ojos verdes se inclinó inmediatamente hacia ella, con rabia en los ojos, lo que la sobresaltó, y preguntó por qué todo esto era su culpa. Sus pupilas se estrecharon considerablemente y preguntó si realmente le había arruinado el hombro, diciendo que debía cuidar su salud y no culpar a los demás. Luego preguntó qué clase de idiota seguiría trabajando después de escuchar esas palabras. La chica retrocedió y dijo que de todas formas, podría seguir cazando y solo necesitaría descansar unos días. El hombre se cruzó de brazos, frunció el ceño y preguntó quién había trabajado para ella. Luego cuestionó qué podía hacer con el hombro en ese estado, mencionando que su trabajo era ser espadachina y que si quería quedarse allí tan desesperadamente, debería transferirse al departamento de limpieza. Pero entonces su rostro cambió, se contorsionó, y ella preguntó si alguna vez la había considerado una colega. Él le preguntó de vuelta sin entender a qué se refería. La chica de pelo largo sonrió sarcásticamente y se disculpó por la estúpida pregunta, diciendo que para él, ella era solo una herramienta que podía desecharse después de usarla. El protagonista se inclinó hacia ella con rabia y le preguntó si había decidido enfrentarlo, diciendo que, para ser honesto, nunca le había gustado desde el principio. Luego preguntó si estaba ignorando a su propio jefe y dijo que debería haberla elogiado un poco, pero ahora ella no lo tomaba en serio. La chica de ojos amarillos lloró, bajó la mirada con rabia y dijo que era cierto que lo odiaba porque no veía a los que estaban debajo de él como personas. El hombre con la cicatriz en la nariz la miró con odio y ella continuó diciendo que esa mirada siempre había estado presente en él. Luego enumeró los insultos que solía decir, afirmando que podía decir lo que quisiera, pero que ya no la afectaba. El hombre recibió una fuerte bofetada en la cara. La chica de cabello oscuro lo miró con odio y dijo que esperaba que en la próxima vida fuera más persona normal que la insultó. En el presente, el héroe reconoció su propio error y, con expresión inexpresiva, pensó que, tras un análisis posterior, ella había dicho que le dolía el brazo. Luego el hombre de ojos verdes se giró y pensó que ni siquiera recordaba haberle dicho que ignorara los detalles y continuara con el trabajo, y que lo había dicho sin pensar. Mientras la veía alejarse, recordó el pasado y la lesión, pensando que si no hubiera sido por la lesión, ella habría logrado mucho y él no se había imaginado que la enfermedad ya se estaba desarrollando. El hombre de cejas negras miró al frente con preocupación y dijo que eso le molestaba. Se giró hacia ella, lo que la confundió, y le pidió que lo escuchara. Ella preguntó ansiosamente qué quería. El héroe comenzó a gesticular torpemente y dijo que necesitaba entrenar más la mano izquierda. La mujer de cabello oscuro lo miró, sin entender, y le pidió que explicara lo que acababa de decir. El protagonista ordenó sus pensamientos y explicó que al sostener la espada, solo estaba forzando su brazo derecho, lo que sobrecargaba su hombro. Luego demostró exactamente la postura, imaginándola detrás de él, diciendo que en esa posición, el ataque era más rápido, pero el esfuerzo era excesivo en un solo lado. Agitó la mano como si sostuviera una espada y dijo que era necesario usar también la mano izquierda. Eso reduciría la carga sobre el cuerpo y lo más importante era el equilibrio. La chica de ojos amarillos lo miró con el ceño fruncido y asintió a regañadientes. El protagonista se avergonzó de inmediato y pensó que básicamente estaba diciendo que incluso este conserje entendía el tema. Luego entró en el portal todavía insatisfecho, diciendo que era cazadora y sabría arreglársela sola, o de lo contrario debía someterse a un examen. La chica de pelo largo lo miró confundida y preguntó qué significaba eso. El sol brillaba intensamente sobre el edificio del hospital. El médico con gafas se cruzó de brazos con una sonrisa y dijo que había llegado justo a tiempo. La chica preguntó ansiosamente qué quería decir. El especialista le entregó una radiografía y le explicó que tenía una leve inflamación en el hombro derecho. Nada grave por ahora, pero si no se trataba, podría provocar complicaciones importantes. Luego se cruzó de brazos por debajo del pecho y dijo que primero le recetaría antiinflamatorios y lo más importante era cambiar de postura. La chica preguntó exactamente cómo debía hacerlo.
Recordó con preocupación al conserje que le había dicho que necesitaba entrenar la mano izquierda, y el médico le explicó que en ese momento la fuerza se distribuía de manera desigual en su cuerpo y concluyó que necesitaba entrenar más la mano izquierda. La chica se dio cuenta y pensó que el extraño conserje había dicho exactamente lo mismo. Pájaros volaban sobre el estadio. El héroe salió del portal como si estuviera muerto, diciendo que estaba a punto de morir, y el hombre de mediana edad se rió, diciendo que todos habían trabajado duro. Luego un colega se acercó al protagonista y le preguntó si no estaba exagerando, a lo que él respondió preguntando qué más hacía falta, diciendo que estaba agotado. Una espadachina observaba desde la distancia y el colega siguió preguntando cómo podía dejar a su exnovia esperando tanto tiempo. Ella observaba atentamente y él se sorprendió, preguntándose qué hacía allí. El héroe se quedó confuso, mientras los colegas detrás de él comentaban la situación. En ese momento todavía intentaba entender por qué ella estaba allí. El hombre de pelo oscuro le recordó que ya había dicho que era su ex, y el hombre de mediana edad sugirió que se fueran. La chica, visiblemente cansada, confirmó diciendo que efectivamente era cierto. Los colegas comenzaron a irse y el hombre mayor dijo que se verían al día siguiente, mientras que el hombre de pelo oscuro murmuró con desdén que alguien tenía suerte. En ese momento el conserje maldijo en su mente. Luego se cruzó de brazos, miró al frente y preguntó qué había pasado, diciendo que estaba muy cansado y necesitaba darse prisa antes de que se fueran los autobuses. La cazadora le colocó la espada en el cuello. Justo después, lo miró fijamente y le preguntó cómo sabía eso y quién era realmente. El hombre de ojos verdes se puso furioso, apretó los dientes y se preguntó si realmente le estaba apuntando con una espada. La chica mantuvo la hoja levantada mientras él permanecía con las manos en la cintura. Le preguntó por qué estaba en silencio y cómo sabía eso. Él preguntó de qué estaba hablando. Luego ella continuó diciendo que se refería al hombro y preguntó si estaba fingiendo no saber nada. El hombre con la cicatriz en la nariz la miró con calma y pensó que parecía que realmente se había hecho un examen, diciendo que solo había dicho eso impulsivamente. Ella se quedó quieta, y él dijo que solo quería presumir delante de una cazadora y terminó repitiendo algo que leyó en internet. La chica preguntó si eso era cierto, si realmente había leído eso en internet. El héroe se quedó helado recordando la postura que había mostrado. La espadachina entonces afirmó que la técnica que usaba era información confidencial, imposible de revelar, pero la había identificado precisamente los músculos y posiciones utilizadas. Bajó la cabeza, ansioso, pensando que había dicho demasiado, y ahora estaba bajo sospecha, y admitió que tenía sentido, ya que ella usaba una técnica especial. La chica siguió mirándolo, y él pensó ansiosamente que un simple conserje no podía saber algo así, y ella podía denunciarlo a la asociación, acusándolo de espionaje. Suspiró y con la cabeza baja dijo que había visto marcas de espada en el cuerpo del monstruo. Repitió, sorprendida. Él levantó los ojos y explicó que entre todos los cortes, algo le llamó la atención. Recordó la carcasa de la criatura y dijo que las heridas hechas con la mano derecha eran profundas, mientras que las otras eran más superficiales, y así se dio cuenta de la falta de fuerza en su lado izquierdo. Luego se puso más serio, recordando al jefe muerto, y dijo que Vega era un jefe conocido por su velocidad de ataque, sin ofrecer otras amenazas. El hombre visualizó la batalla y comentó sobre un ataque famoso que usaba velocidad inversa, pero dijo que no encontró rastros de esa técnica, y no creía que una cazadora tan talentosa como ella no supiera algo así. La chica recordó ansiosamente cómo recibió el golpe, y él concluyó que ella no reaccionó al ataque de Vega porque estaba físicamente incapacitada. La espadachina bajó la hoja de su cuello y dijo que en algún momento había sentido tensión en su hombro. El protagonista entonces la señaló y afirmó que en la vida normal, esto era casi imperceptible, pero en situaciones que requerían reacciones rápidas, se volvía obvio, especialmente para ella siendo espadachina. Luego pensó en su antiguo yo y se dio cuenta de que la razón por la que sabía todo esto, a pesar de no ser espadachín, era simple. Cuando era cazador, tenía todas las clases. La chica de cabello largo bajó la cabeza con calma y dijo que él todavía lo era. Luego le puso la mano en el hombro con una cara serena y preguntó con una sonrisa si ese conserje era un cazador libre. El héroe se quedó atónito al escuchar eso y quiso preguntar qué clase de tonterías estaba diciendo, pero fue interrumpido cuando ella mencionó haber oído hablar de varios de ellos en la capital. La chica de ojos brillantes entonces imaginó varios guerreros y mencionó a cazadores de nivel Freya, llamándolos maestros que no revelaban su identidad a nadie, a pesar de ser cazadores de alto rango o alto nivel pertenecientes a gremios privados. El protagonista se apartó la mano y preguntó de nuevo qué absurdo era eso, afirmando que él no era un cazador. Ella replicó, preguntando quién era entonces. Con calma, el hombre de ojos verdes se rascó la oreja y respondió que solo era un conserje. Luego comenzó a alejarse y, con los ojos cerrados, preguntó si estaría satisfecha con esa respuesta, diciendo que necesitaba trabajar al día siguiente y que se iba. El héroe bajó la cabeza y pensó que estaba claro lo que ella quería,
y que si él fuera realmente un cazador exitoso, ella intentaría usarlo para sus propios fines. El hombre con la cicatriz en la nariz se alejó, pensando que ahora solo era un limpiador de mazmorras, que difícilmente se volverían a ver. Pero entonces ella lo llamó desde atrás y le dio las gracias. Él se dio la vuelta y preguntó de nuevo, sorprendido. Sus ojos mostraban preocupación y Junmoo reflexionó sobre lo que ella había dicho, preguntando si realmente le había dado las gracias. La chica de cabello oscuro se avergonzó, se rascó la mejilla y se disculpó de nuevo, diciendo que si no le importaba. Mientras tanto, se escuchaba una pregunta sobre vacaciones desde una de las diversas oficinas en varios pisos. La espadachina estaba ante el jefe, quien se cruzó de brazos y dijo que eso era cierto, y que el departamento de apoyo le había recomendado que descansara. Preguntó si eso se debía al examen, y ella confirmó. El jefe tamborileó con los dedos sobre la mesa y preguntó si se tomaba vacaciones, solo porque le dolía un poco el hombro. El hombre de cabello plateado la miró y dijo que cuando él era cazador, ella ni siquiera podría imaginar algo así. Se sentó erguido, y ella explicó que quería mejorar sus habilidades, a lo que él respondió que era una tontería y preguntó si planeaba viajar con algún chico. Ella lo negó. Ella lo miró fijamente, frunciendo el ceño, y quiso saber qué planeaba hacer entonces. Ella respondió que quería aprender técnicas de espada. El jefe, con cabello de color claro, ladeó la cabeza y preguntó si se había apuntado a algún curso. Y ella dijo que serían lecciones individuales. El jefe entonces cuestionó qué tipo de lecciones serían esas, preguntando si sería con un maestro espejo o si estudiaría con algún hombre. La chica de ojos amarillos desvió la mirada, irritada, y respondió que era un conserje. El jefe se indignó de inmediato y ella añadió que era un conserje del departamento de limpieza de mazmorras. El hombre de ojos grises la miró con reproche y preguntó si realmente no había nadie más, y si por eso había elegido a un conserje como maestro. Luego dijo que, siendo cazadora, sería mejor buscar cursos. La chica replicó irritada, diciendo que ella se encargaría. So-yeon preguntó si era el mismo conserje que le aconsejó revisar su hombro y ella se agitó, pensando cómo sabía eso, suponiendo que el departamento de apoyo se lo había dicho. La chica de cabello oscuro recordó cuando pasaba por el hospital y la recepcionista sonrió, diciendo que había estado viniendo a menudo y preguntando qué pasaba. La chica de ojos amarillos intentó explicar rápidamente, y Minju desvió la mirada, pensando que por eso. El jefe entonces la señaló y dijo que ese tipo no era nada simple, y preguntó si había decidido entrenar a una cazadora. La chica desvió la mirada y, con los ojos cerrados, dijo que todavía no había aceptado enseñarle, explicando que le había preguntado, pero él se negó. El jefe frunció el ceño y preguntó en voz alta si eso era una broma, cuestionando cómo iba a estudiar con alguien que ni siquiera había aceptado. La chica de cabello oscuro cerró los ojos firmemente y dijo que insistiría hasta que aceptara. El hombre se llevó la mano a la cabeza, cubriéndose un ojo, y le dijo que se las arreglara sola, recordándole que en unos días habría una gran expedición y que debía regresar antes de que todo comenzara. Minju se inclinó y le dio las gracias, y él comenzó a mover la mano, diciéndole que se fuera ya. Ella salió por la puerta. El hombre de cabello plateado apretó los dientes y dijo que todo eso era solo una broma, preguntando qué podía aprender de un simple conserje. So-yeon entrelazó los dedos, frunció el ceño y reflexionó sobre lo que pasaría si los otros equipos se enteraran, especialmente si la información llegaba al líder del segundo equipo. Luego se puso aún más tenso al mencionar el departamento de limpieza. El jefe alcanzó el teléfono, diciendo que solo pensar en eso lo hacía sentir mal. El hombre de cabello plateado miró al frente, se presentó y preguntó si el director estaba disponible. La voz al otro lado confirmó que estaba allí. Preguntaron qué pasaba y el jefe exigió que lo conectaran de inmediato, diciendo que necesitaba informar algo importante. Unos días después, las puertas se abrieron. Un hombre con un respirador estaba de pie y se escuchaba a alguien tararear una canción. El colega de cabello oscuro del protagonista giró el dedo sobre su sien mientras trabajaba y comentó que el héroe finalmente se había acostumbrado al ritmo. Juno continuó con sus tareas cuando apareció una notificación sobre su cabeza, informándole que el interés de la asociación en el departamento de limpieza había aumentado. Se había desbloqueado una habilidad. Pensó que no había hecho nada para esto y se preguntó por qué, pero pronto concluyó que no importaba. Lo más importante era llegar a la capital. Un hombre de unos 35 años se acercó con expresión preocupada y preguntó si todo estaba bien. Un tipo de unos 30 años comentó que no quería meterse en su vida personal. Luego señaló a la espadachina que estaba limpiando y quiso saber qué hacía allí. El protagonista, tranquilo, respondió que él mismo la había traído. El otro gritó, claro, solo pudo haber sido el protagonista. Juno imaginó a su colega y pensó que, dado que no sabían cuándo regresaría, la ayuda extra sería útil. La chica de cabello oscuro estaba fregando diligentemente el suelo de la tela, mientras el hombre de mediana edad comentaba que ella era una cazadora y que si la asociación se enteraba de que estaba limpiando mientras intentaba discutir con el héroe, él pensó que la había traído allí porque quería.
La espadachina se arrodilló ante el conserje y le pidió que le enseñara técnicas de espada. Se sorprendió y pensó que debía haber comido algo extraño, preguntándose qué clase de cazadora le pediría a un conserje que le enseñara técnicas de combate. Poco después, se dio cuenta de que ella seguiría insistiendo y concluyó que necesitaba pensar en algo para que ella se rindiera. Se cruzó de brazos, sonrió y desvió la mirada, diciendo que si lo ayudaba con la limpieza, lo consideraría. Pensó que una cazadora de rango B nunca aceptaría limpiar. Sin embargo, ella se impacientó rápidamente y preguntó si ayudar con la limpieza era todo lo que se necesitaba, y él se dio cuenta de que su plan había fallado. Estirando la cabeza mientras la observaba limpiar, pensó que la había subestimado porque creía que era demasiado orgullosa para esto. La chica, exhausta, siguió limpiando sin parar y él cuestionó cómo habían llegado las cosas a este punto. Observaba con calma pero pronto se irritó, apretando los dientes, pensando lo testaruda que siempre había sido. La chica de ojos rojos observaba todo atentamente en silencio. En ese momento, observaba como si estuviera detrás de escena de un drama romántico y en su mente, Minju bajó la cabeza. El protagonista la miró con ojos tiernos. Ella frunció el ceño, angustiada por la situación. Hunigu se tocó la nariz con el dedo y pensó que había subestimado a la espadachina. Nunca imaginó que lo seguiría hasta allí. Fue cuando la chica de cabello largo levantó la mano y lo llamó maestro, diciendo que no podía quitar su mancha. Irritado, le pidió que no lo llamara así. Se acercó, señaló con el dedo y preguntó qué pensaba, y si creía que era posible quitar la mancha frotando con fuerza, a lo que ella respondió que no sabía. Había manchas de sangre en el suelo. Continuó explicando, diciendo que la sangre era humana, la otra era de un monstruo, y que probablemente no sería posible borrar la sangre mezclada. Primero, era necesario quitar la sangre humana y luego derretir el resto con fuego. La chica de ojos amarillos estaba parada detrás del cuando él sacó una daga y al escuchar que obedecería, explicó que la pieza quemada era carne de monstruo. Comenzó a deslizar la hoja por el suelo, diciendo que llevaría tiempo, pero era necesario raspar cuidadosamente la carne con la daga para que pudiera usarse como medicina en el futuro. Luego colocó las piezas separadas a un lado y les instruyó que se apilaran de esa manera. Después de eso, limpió la hoja mientras todo detrás de él estaba perfectamente limpio, comentando que era necesario desinfectar el cuchillo antes de cada uso ya que la sangre del monstruo podía corroerlo. La chica de ojos amarillos observó con preocupación y asintió. Luego la miró con satisfacción y preguntó qué le pasaba con su expresión, bromeando si realmente quería involucrarse en esto, afirmando que era un trabajo indigno para una cazadora, creyendo que se rendiría. Sin embargo, ella se puso la mano en la barbilla y dijo que era una ocupación muy importante, lo que lo hizo preguntarse qué le pasaba. El hombre de mediana edad se acercó y avergonzó al protagonista al afirmar que ahora él también se había registrado como conserje. Sonriendo, preguntó cuál era la razón de tal elogio. Juno se quedó sin palabras. Recordó batallas contra hordas de monstruos, pensó en cómo lo habían menospreciado antes, y ahora no podía entender cómo podía ser elogiado por limpiar, siendo un cazador de rango SS. Inmediatamente se frustró y maldijo mentalmente. La chica agotada observó cómo conversaban y se elogiaban mutuamente. Una vez más, pensó que parecía una escena de un drama romántico, donde seguían halagándose. La chica de ojos rojos observaba todo ansiosamente, manteniendo un silencio significativo. Cenizas volaban a través de la cueva. Las chicas estaban cerca, y la agotada comentó que necesitaban ayudar al otro lado. La segunda chica se giró hacia el maestro, diciendo que había terminado y preguntó qué debía hacer a continuación. El hombre de mediana edad señaló la gran cantidad de cuerpos en la zona y ella respondió que quizás no tendría otra oportunidad de trabajar junto a un cazador. Se acercaron al portal y prometieron regresar pronto. Los dos jóvenes los observaron en silencio, hasta que el de cabello oscuro comentó que apostaba a que la cazadora haría todo sola. El otro asintió sin dudar. Un humo oscuro salió de las paredes del edificio y alguien estaba reflexionando sobre qué hacer. La chica agotada entrelazó los dedos, avergonzada, pensando que había arrastrado a la otra allí y ahora no sabía qué decir. Miró fijamente el camino que tenía delante con aprensión, cuestionando por qué simplemente no podía actuar y por qué estaba tan preocupada. La espadachina se acercó y preguntó si estaba bien, diciendo que parecía cansada. La chica respondió que aguantaría. Mirando de cerca a la cazadora, dijo que no se veía bien en absoluto. Continuaron por el pasillo y la chica de ojos rojos confesó que, en realidad, había estado durmiendo bien durante días. Preguntaron por qué, pero ella dijo que no era nada especial. Luego sonrió con los ojos cerrados y preguntó por qué todos seguían insistiendo en hablar de ella, sugiriendo que la otra debería compartir algo sobre sí misma, ya que era la primera vez que hablaban personalmente con la cazadora. La chica de ojos amarillos bajó la cabeza y dijo que no había mucho que contar, y que, al igual que su padre, se había convertido en cazadora. La chica agotada aplaudió, sorprendida al saber que su padre también era cazador, y preguntó si trabajaban juntos. Ella respondió que su padre había sido despedido debido a una lesión en el hombro.
Imaginando una conversación entre su padre y su jefe, les dijo que sus superiores siempre le decían que no se metiera en asuntos ajenos y que solo hiciera su deber. Recordando cuando dejó a sus colegas, comentó que siempre lo miraban con sospecha y que se esforzó tanto, temiendo ser expulsado, hasta que finalmente se lesionó. La chica de cabello oscuro frunció el ceño, diciendo que eso no podía ser cierto, a lo que la otra respondió que aunque eran colegas, en realidad no era así. Su padre miraba al suelo protegiéndola con la espalda, mientras ella decía que en la asociación no había colegas, solo superiores o subordinados de rango. Su padre había sido un cazador de rango B antes de ser despedido. Recordó cuando ella lo miraba con tristeza, preguntándose si a alguien le importaría un cazador de rango B muerto. Luego pensó en su espalda y dijo que él era solo un arma desechable. Después de eso, bajó la mirada y afirmó que esta era la realidad de la asociación, donde la jerarquía lo determinaba todo. Los débiles eran infinitamente fuertes, y los fuertes eran infinitamente débiles. Mirando al frente, la chica de ojos amarillos comentó que otros cazadores pensaban lo mismo, pero luego se preguntó en silencio sobre los conserjes. Se quedó en silencio cuando vio un portal masivo delante de ellas. Poco después, la cazadora carraspeó, sorprendiendo a la chica de ojos rojos, y preguntó si estaba interesada en el maestro. La chica se sonrojó de inmediato y preguntó si era tan obvio. La chica de cabello oscuro la miró y confirmó que lo era. Soyeon se avergonzó y dijo que ella solo. Luego recordó los momentos con el protagonista diciendo que hacía su trabajo bien y era responsable. Aunque había sido perezoso el primer día y llegó tarde el segundo. Hasta hace poco, había querido renunciar, pero ahora sentía como si hubiera recuperado el aliento. La otra chica apretó los puños mientras Soyeon continuaba, diciendo que también lidiaba rápidamente con los monstruos y las mazmorras proporcionaban datos más precisos que el equipo de gestión y sabía cosas que ni siquiera estaban en la base de datos. La chica de ojos amarillos se quedó mirando al vacío, frunciendo el ceño, imaginando a su maestro. Pensó que realmente no era alguien ordinario, recordando cuando determinó la causa de la muerte y el autor de un crimen solo por las heridas de cuchillo y entendiendo los monstruos y las mazmorras mejor que nadie. Se puso más seria, pensando que, en este caso, necesitaba aferrarse a él aún más. La chica de cabello largo desvió la mirada, pensando que, en cualquier caso, no necesitaba preocuparse, ya que no tenía ningún interés en él. La chica de ojos rojos, ansiosa, dijo que entendía y preguntó por qué entonces lo buscaba todos los días. Apretó los puños, miró al frente y respondió que, como ya había dicho, la asociación era débil frente a los fuertes y fuerte contra los débiles, y no podía aceptar eso. Apretando el puño aún más fuerte, afirmó que por eso necesitaba volverse más fuerte, y para eso, necesitaba la ayuda del maestro. La chica de ojos rojos la observó y preguntó si eso significaba. Luego sonrió y preguntó si sería su futura novia. Las chicas se rieron y la de cabello largo chasqueó los dedos, preguntando por qué lo necesitaban y si no podían resolver las cosas por sí solas, también cuestionando por qué necesitaban un líder como él. La otra chica estuvo de acuerdo y el protagonista se preguntó cuándo se habían vuelto tan cercanas. Delante del portal, dijo que se estaba repitiendo y advirtió sobre un monstruo venenoso adelante. Les aseguró que podría manejarlo, pero que necesitaban tener cuidado. El hombre de mediana edad levantó el dedo, miró seriamente a todos y dijo que mientras el veneno no entrara en contacto con su piel, no habría peligro. Los miembros del equipo asintieron. Luego se giró hacia Soyeon. Ella se emocionó y respondió. Él preguntó qué le había pasado y por qué estaba tan lenta ese día. Jugando con su ropa, explicó que el uniforme era incómodo y que le costaba respirar con la máscara de gas puesta. Ansiosamente, dijo que no creía que interfiriera con el trabajo. El hombre de cabello oscuro, irritado, preguntó si era momento de cambiar el equipo y exigió que la asociación aumentara el presupuesto, diciendo que situaciones como esta podían conducir a tragedias. El hombre mayor lo miró y preguntó por qué estaban escuchando eso, afirmando que no había presupuesto y que no podían hacer nada. El otro, preocupado, respondió que no era buena idea seguir ahorrando dinero y permitir que los trabajadores murieran. Luego el jefe se apoyó en el portal y les dijo a todos que dejaran de hablar y se pusieran a trabajar, exigiendo también que el equipo no se dañara. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Dentro, encontraron un enorme charco de limo. El hombre de mediana edad lo observó con preocupación, afirmando que no podían dejar que les tocara la piel. El protagonista pensó que el monstruo jefe era un super limo, aunque parecía un limo normal. Había muchos cadáveres de monstruos en el suelo y concluyó que el veneno letal o la exposición prolongada al olor podían causar envenenamiento. Dado que habían pasado unos 5 minutos, creyó que ya no había más riesgo. June miró el cadáver de un goblin y reflexionó que todavía necesitaba ser mucho más cuidadoso. Una niebla verdosa comenzó a formarse bajo el techo. Los conserjes comenzaron a recoger el limo y el jefe preguntó si todo estaba bien. Confirmaron. Luego preguntó cómo se sentía la cazadora, y ella respondió que estaba bien. El líder se acercó a Soyeon y le preguntó cómo estaba,
pero ella permaneció en silencio. Le tocó el hombro y repitió la pregunta. Poco después, ella se sintió muerta. Se golpeó la cabeza, y todos gritaron su nombre, alarmados. El hombre la sujetó mientras ella temblaba y preguntó qué había pasado. Su rostro estaba pálido y alguien exclamó que algo andaba mal mientras ella intentaba respirar. El chico de cabello oscuro, asustado, dijo que el agente de limpieza probablemente no había funcionado y que el limo había corroído el traje protector. El líder ordenó que se fueran de inmediato y que llamaran urgentemente al servicio de apoyo. El protagonista lavó todo y se culpó a sí mismo por no prestar suficiente atención durante la preparación, lo que llevó a esta situación. Desde fuera, le llegaban llamadas de auxilio. Miró a la chica y concluyó que era demasiado tarde, ya que el equipo de apoyo no llegaría en 5 minutos para administrar el antídoto. Los curadores vieron al hombre de mediana edad junto a la víctima, mientras el chico de cabello oscuro lo miraba fijamente, pensando que, además, el veneno del limo causaba un dolor insoportable al invadir el cuerpo hasta destruirlo por completo. Sang-hyuk le pidió que no se quedara quieto y que hiciera algo. Otra persona dijo que la ayuda llegaría pronto. El protagonista bajó la cabeza y se giró hacia Minju, quien dijo que lo estaba escuchando. La chica estaba asustada y él dijo que necesitaba una espada. Ella preguntó qué planeaba hacer. El protagonista se quedó en silencio, observando a sus colegas preocupados. El más mayor quiso saber qué planeaba, diciendo que no era culpa de Soyeon y pidiéndole que se detuviera. Pero los ojos de Juno estaban llenos de determinación y él pidió prisa ya que el tiempo se acababa. Seriamente, el protagonista dijo que no sería difícil, solo un único golpe. La chica de ojos amarillos lo miró con horror, suplicando que no lo hiciera, diciendo que había otras formas si solo él pensara. El chico de ojos verdes respondió con calma, preguntando qué tenía que ver la víctima con eso, y dijo que necesitaba cortarla. El hombre mayor advirtió que la chica ya estaba en estado crítico, a lo que el protagonista respondió que precisamente por eso, él debía callarse y le pidió a la cazadora que actuara rápidamente. Ella lo miró sorprendida y cerró los ojos y asintió. Luego movió la mano hacia un lado, diciendo que no tenía idea de lo que él planeaba. Usó una invocación y una hoja apareció en su mano. Luego activó su habilidad, haciendo que la espada brillara. El chico de ojos verdes se sobresaltó de inmediato y exigió que se detuviera, diciendo que no le había dicho que activara la habilidad. Ella lo golpeó. Juno apretó los dientes, sangrando, con el ceño fruncido, pensó que ella necesitaba aprender a escuchar. La sangre goteaba de su cuerpo y una notificación indicaba que se había detectado un ataque contra el conjurador. Presionó fuertemente la herida, y otra notificación indicaba que se había activado una postura de combate. Pensó que dolía mucho. Dándose la vuelta, miró a la chica y dijo que la llevaría al equipo de apoyo y que se encontrarían allí. El hombre de mediana edad lo miró preocupado y preguntó de qué estaba hablando, mencionando la lesión y recordándole que incluso en taxi, tardarían 30 minutos en llegar. Pero en ese momento, la víctima fue llevada directamente delante de ellos, una chispa cruzando la puerta. La chica envenenada estaba a su espalda. Juno corrió por el pasillo usando su habilidad de superaceleración. Con el ceño fruncido y el sudor goteando de su frente, pensó que necesitaba ir aún más rápido, ya que solo quedaban 3 minutos. El hospital se alzaba bajo el cielo nocturno. El anciano lo observó con lágrimas en los ojos y le expresó su agradecimiento. El médico estaba delante de él y él hizo una reverencia. El especialista dijo que llegaron a tiempo y que la lesión era bastante peligrosa, pero creyó que se recuperaría pronto. El líder expresó su inmensa gratitud. El hombre de gafas parecía preocupado y se giró hacia el chico. El héroe se levantó y dijo su nombre. El médico estaba a punto de irse, lo que irritó a Juno, quien le recordó que pagara los puntos antes de irse, pensando que a ese maldito hombre también le pagaban por unos pocos puntos. La chica cansada se preocupó y sonrió, riendo. La adolescent Loma Rose Serimet. Todo la rodeaba, y el hombre de cabello oscuro preguntó si entendía cuánto los habían asustado, diciéndole que les notificara inmediatamente si se sentía extraña. La víctima se disculpó. Él se volvió un poco más agresivo y preguntó qué estaba pasando, maldiciendo mientras cuestionaba por qué el equipo y la protección estaban desgarrados y rotos. El más mayor dijo que estaban en el hospital y que necesitaban calmarse, evitando los insultos. El hombre de cabello oscuro bajó la cabeza y preguntó cómo podían evitar los insultos si no cambiaban los trajes protectores al menos una vez cada 6 meses. Afirmó que si fuera cazador, solo se quejaría un poco y cambiarían el equipo de inmediato. El anciano entonces dijo que estas personas. El hombre enfadado se cruzó de brazos y miró a la chica de ojos amarillos, preguntando si tenía razón. Ella se mantuvo en silencio de manera significativa. Luego se dio la vuelta, avergonzado, diciendo que no se trataba de los cazadores, y ella confirmó que todo estaba bien. El hombre mayor miró a la chica envenenada y dijo que le escribiría una baja, ya que era un accidente laboral y debía aprovechar esta oportunidad para descansar. Ella preguntó, sorprendida, si el jefe realmente haría eso.
Él confirmó, diciendo que por supuesto que sí, ya que la chica estaba gravemente herida en el trabajo. La chica de ojos rojos se levantó de la cama y preguntó a dónde iba. Él respondió con calma que quería un poco de tiempo al aire libre. Cuando se acercó a la puerta y caminó por el pasillo, pensó que el accidente había ocurrido debido al equipo viejo. Entonces el chico sonrió y, después de una pausa significativa, dijo que esperaba que esto llevara a algo más. El hombre de ojos verdes caminó por el pasillo con la cabeza baja y apareció una notificación que indicaba que las condiciones para levantar la prohibición eran un aumento del presupuesto del equipo de limpieza de mazmorras. Pensó que era hora de aumentar el presupuesto. Sus ojos se volvieron depredadores y el héroe pensó que si había riesgo de meterse en problemas o resultar herido por culpa del equipo viejo, la asociación no tendría más remedio que destinar fondos para mantener su imagen. Concluyó que tan pronto como se levantara la prohibición, ya tendría 2 habilidades y, a este ritmo, no permanecería en la categoría de limpiadores por mucho tiempo más. La chica de ojos rojos bajó la mirada, entristecida, y comentó sobre la expresión de su rostro, preguntando si algo andaba mal. El anciano dijo que solo estaba irritado. Ella bajó la mirada, preocupada, pensando en lo que lo había molestado. El hombre mayor suspiró y la miró seriamente, diciendo que la razón era completamente diferente. Ella se sorprendió y él continuó diciendo que todo se debía a su lesión. El hombre de piel oscura sonrió y dijo que, aunque parecía temperamental, realmente se preocupaba por sus colegas, algo que era evidente cuando lo observabas. La chica miró al frente y recordó cómo había corrido, pensando que él estaba dispuesto a dar su vida para salvar a sus colegas y que también era la persona de la que todavía tenía mucho que aprender. El hombre de cabello oscuro levantó la vista, confundido, y comentó que cuanto más lo observaba, más extraño le parecía. Luego preguntó cuál era la razón de eso. Entonces se miraron con preocupación y el chico mencionó que ella no recordaba nada, pero el héroe le había salvado la vida usando habilidades. Ella preguntó inmediatamente en voz alta y el hombre de ojos oscuros continuó, diciendo que era verdad. No llevaba mucho tiempo trabajando, pero un limpiador usando habilidades era algo increíble. La chica bajó la mirada, preocupada, y preguntó qué realmente la había salvado, diciendo que ni siquiera le había dado las gracias. El anciano miró a la cazadora y le preguntó qué pensaba de esto. Ella se puso la mano bajo el mentón, frunciendo el ceño, y preguntó si se refería al maestro. Ella respondió que no lo sabía, pero pensó que parecía bueno, aunque no era su tipo. El hombre la miró, confundido, y el anciano explicó que no se refería a eso y le preguntó qué pensaba sobre sus habilidades como cazador. La chica se puso la mano bajo el mentón, sintiéndose inmediatamente avergonzada. Ella entendió a qué se referían y pensó que esto era muy vergonzoso. El anciano la miró y dijo que, francamente, con habilidades como las suyas, se estaba desperdiciando trabajando como limpiador. Además, sabía más sobre monstruos que la mayoría de los cazadores. La chica de cabello oscuro lo miró y preguntó qué pensaba sobre reubicar a los empleados. Él respondió que, por supuesto, sería posible, pero muy difícil, aunque era una buena oportunidad para Juno. Ella se puso la mano bajo el mentón, frunciendo el ceño, y dijo que el héroe realmente superaba a otros cazadores en habilidades y experiencia. Pero el problema era que, los otros la miraron sorprendidos mientras continuaba, diciendo que el problema era que estaba en el equipo de limpieza. El hombre de cabello oscuro la señaló y se irritó, preguntando si era cierto que no podía ascender en la jerarquía como limpiador. Ella respondió que en realidad era lo contrario. El hombre se calmó e hizo un sonido inquisitivo. Ella bajó la mirada y presentó al protagonista, diciendo que, aunque era una cazadora de clase B, no podía evaluar al maestro. Luego dijo que él era el único que conocía su propia fuerza y preguntó por qué se había unido al equipo de limpieza y qué podría significar eso. El anciano la miró con expresión interrogante y preguntó a qué se refería. Ella se cruzó de brazos y respondió que no podía pensar en nada más al respecto. El hombre mayor preguntó por qué necesitaría este trabajo sucio. La chica de cabello largo, tranquila, dijo que tenía algunas teorías. Sus ojos brillaron de impaciencia al decir que el maestro probablemente tenía excelentes habilidades pero no quería involucrarse en los asuntos de la asociación, especialmente en la jerarquía de los cazadores. Eligió el equipo de limpieza para sentir la unidad del equipo. El hombre de cabello oscuro la miró avergonzado al escuchar la palabra cohesión. El anciano también se centró en la palabra equipo. La mujer de ojos rojos pareció sorprendida. El equipo se avergonzó de inmediato y desvió la mirada. El hombre mayor dijo que si ese era realmente el caso, sería mejor no hablar más al respecto, ya que no podían hacer nada. El tipo temperamental comentó que el tipo siempre había tenido esta opinión sobre ellos y luego, con calma, dijo que el tipo definitivamente tenía un sentido de lealtad. La chica herida nombró al protagonista. El tipo los miró, frunciendo el ceño, y dijo que se le había ocurrido algo. Si él tenía esta opinión sobre ellos, no se habría unido a la asociación por el incidente con Soyeon. La chica de ojos amarillos miró al frente, sorprendida, pensando si él realmente sería ese tipo de persona.
El héroe se paró delante del hombre de cabello oscuro, mirándolo con ojos serios. El director de la rama coreana de la asociación lo miró de la misma manera y preguntó quién era. El hombre dijo que era del equipo de limpieza. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó el resumen. No olvides suscribirte y darle like.